Arratsalde, muy buenas tardes. 1:10 del mediodía y arranca aquí la semana, una semana bastante intensa en lo que a reuniones y a política se refiere. El gobierno vasco se mantendrá esas reuniones con los grupos de la oposición, pero la cita de hoy la tenía el consejero Gatzagaetxebarria con los distintos diputados de Hacienda de las diputaciones. La gran duda, ¿acudiría Elena Franco, la diputada guipuzcoana de Bildu? Bien, ya hemos salido de toda duda y finalmente sí lo hará. Aunque hay que decir que hacen una crítica desde ya mismo. Dicen que acuden, pero que no hay agenda. Es uno de los temas que abordaremos a lo largo de la próxima hora y media, pero hay más, son estos. Alemania vuelve a poner deberes a todos. Reducción del gasto para Francia y reformas en el mercado laboral en España, Italia y Grecia que Berlín considera demasiado rígidos. La crisis paraliza inversiones estratégicas en Euskadi. El tren de alta velocidad, un proyecto que ya va con retraso. ¿Qué futuro tienen esta y otras infraestructuras vascas? El movimiento 15M celebra aniversario con nuevos llamamientos a salir a la calle que no tuvieron demasiada respuesta en Euskadi. ¿Se desinfla este movimiento? Y tercera noche de muro popular en Ondarroa para evitar la detención de Urtza Alkorta, que parece ser inminente. Estaremos pendientes de lo que ocurra en el Askegunea Ondarrutarra. A debate el futuro plan de reactivación de Euskadi. ¿Cómo se van a dividir esos 245 millones que podrían llegar de la relajación del déficit desde Europa hasta España y de España hasta las comunidades que habrían hecho bien esos deberes? La polémica saltaba la semana pasada cuando se reunía el Lehendakari Urkullu con los tres diputados. A la salida, el diputado Garitano aseguraba que había habido una especie de acuerdo, que se había hablado de unas cuestiones, algo que fue totalmente rechazado por parte de miembros de EH Bildu. Y la cita de hoy, como decíamos al inicio, finalmente confirmada esa comparecencia, esa asistencia por parte de la diputada foral de Guipúzcoa, Elena Franco. Arrancamos ya nuestro turno de preguntas y lo hago con Martxelo Otamendi, preguntándole si crees que es positivo que Bildu acuda finalmente a esa reunión. Yo creo que es positivo, es positivo que acudan todos, ¿no?, a la reunión. Y que se manifiesten en la reunión las discrepancias que pueda haber, las diferencias de criterio que pueda haber. No sé si en la reunión número 12 ya es un número para decir ya que no más, pero yo creo que las primeras reuniones tienen que ir, además teniendo en cuenta que hoy va a ser la primera reunión más técnica, ¿no? Yo creo que la reunión anterior fue más declaración de intenciones y más de diputados con el Lehendakari, pero ya por el gobierno vasco Gatzagaetxebarria, ¿no? Y van luego los diputados, en ese caso diputada de esto, ¿no?, de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que es importante que vayan y además que la reunión sea técnica. Digo que en un plazo razonable de tiempo pues habrá que intentar llegar a acuerdos y los que no estén de acuerdo pues tendrán que manifestar en qué se basa ya técnicamente el desacuerdo. Yo creo que tiene esa validez, que es una reunión ya en la que se hablarán expertos en la materia. A ver qué sale. Javier Vizcaíno, después de todo lo que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos días, ¿crees que habrá una foto conjunta, un acuerdo fotos se sacarán finalmente? Por lo menos antes y que se verá. Yo la palabra que tengo en la cabeza desde el jueves es astracán o astracanada, ¿no?, que es un género teatral en el que los referentes son Quique Camoiras y Arturo Fernández. Es que yo Vaya no me lo explico. Sí, no, por eso es que no está siendo absolutamente nada serio el espectáculo que nos están brindando, pero ya desde el mismo instante de la rueda de prensa del miércoles, lo que se dijo, las interpretaciones, la negativa, el cómo entró el diputado general de Vizcaya, cómo contestó el de Guipúzcoa, cómo se quiso trasladar casi a una cuestión de celillos territoriales, que ya sería lo último que nos podría pasar. Y luego ya lo penúltimo de hoy, a lo mejor no vamos, bueno, sí vamos, pero tampoco vamos muy esperanzados. Creo que no es en absoluto nada serio, que ojalá ocurra lo que dice Martxelo, que se pongan en serio, que se pongan los técnicos, que son los que saben, y que nosotros no hace falta que estemos tan pendientes al minuto, informados, ¿no? Con que cuando tengan algo claro nos lo digan, yo me conformaría con eso. Entonces igual no tenemos muchas ruedas de prensa, no tendríamos. A mí no me importaría en absoluto, y me da que a nuestros espectadores, a nuestros oyentes y a nuestros lectores tampoco, siempre y cuando llegue el momento de la verdad y digamos, mira, han acordado todo esto, no se han peleado tanto en público y han sido capaces, porque además tampoco estamos hablando de grandes cantidades, 240 y pico millones, pues tampoco va a dar precisamente para salvar la economía vasca, ¿no? Pero Olas Barrios, ¿se hubiera entendido esta reunión sin la presencia de Bildu?
Hombre, es que a mí desde el principio me resultó muy difícil pensar que Bildu no fuera a estar finalmente, porque es que recordemos de lo que estamos hablando de dinero, de más capacidad de gasto para cada una de las diputaciones. Eso es, más capacidad de gasto. Claro, más capacidad de gasto, al final vía déficit, de lo que se trata, por recordarlo, es de, bueno, pues cuando se conozca el margen definitivo nuevo que va a tener la comunidad autónoma para endeudarse y para aumentar, por lo tanto, su capacidad de gasto, repartirlo entre las 3 diputaciones para que de esa manera las diputaciones ganen ya no solo en capacidad de endeudamiento, sino también en capacidad de decisión, es decir, de decidir desde cada uno de los territorios en qué proyectos, en qué infraestructuras o en qué iniciativas se va a invertir el dinero. Entonces yo lo que me pareció desde el principio impensable es que el señor Garitano fuera a renunciar a eso, ¿no? El que tanto le gusta hablar además de soberanía y ese tipo de cosas, pues que fuera a renunciar a decidir qué hace con el dinero de los contribuyentes guipuzcoanos. Entonces, bueno, yo creo que todo esto ha sido, pues dice Javier Astracanada, yo también, a mí me ha parecido una representación teatral y creo que para este viaje no hacían falta alforjas, porque para acabar diciendo hoy que se va y se acude a la reunión de esta tarde en Lacua por responsabilidad institucional, pues bueno, si no hubiera mediado nada de lo que hemos visto esta semana y nos hubiéramos quedado con la declaración de Garitano en Ajurianea, que fue, bueno, pues fue bastante, él vino a decir, bueno, acuerdo, tal, ha habido una decisión para repartir el déficit, tal. Pero luego fue muy contrarrestado, ¿no? Luego, por las declaraciones claro, que vinieron efectivamente, por parte de H. Bildu. Él sí que ahí yo creo que fue cosmético, porque vino a decir, bueno, no, lo que hay que hacer es inyectar más dinero, no inyectar, o sea, que no sirve para nada inyectar más dinero en un modelo agotado. A mí me gustaría saber, y dejo sobre la mesa la pregunta, cuál es el cambio de modelo que ha hecho Bildu en Guipúzcoa desde que gobierna, ¿no? Y al final se ve que al final el pragmatismo es para todos. Dejamos la pregunta entonces sobre la mesa, porque la que le voy a plantear a José Anizarra del Mundo es otra bien distinta. El hecho de que haya acudido, de que vaya a acudir esta tarde, mejor dicho, Elena Franco, puede ser una especie de, bueno, por la paz una Ave María, o llegamos a un acuerdo, o podría llegar a un acuerdo entre el PNV y H. Bildu. Estamos en un momento muy iniciático, ¿no? Incluso yo creo que efectivamente, y siguiendo un poco los comentarios de mis compañeros, estamos todavía en una parte mucho de representación política. De hecho, hoy mismo Martín Garitano y la diputada Elena Franco han comentado que no hay un orden del día. Hombre, yo creo que para una reunión técnica ya de estas características convendría tener un orden del día. No tenemos un plan concreto de algo que, por aclarar a los televidentes, es algo así como vender la piel del oso antes de cazarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos repartiendo o estamos haciendo una previsión de en qué gastar un aumento del déficit presupuestario, es decir, un aumento de nuestra capacidad de endeudamiento que todavía está por determinar porque va a emanar del Consejo de Política Fiscal hasta el 29 de mayo. Pero todo el mundo lo da casi por hecho. Claro, yo creo que son tantas las necesidades, y no solo las de índole económico, sino también de índole político. Solo haré un apunte. Esta reunión, como la que probablemente se celebra a final de esta semana ya con los representantes políticos, nace a partir del fracaso del PNV en su negociación presupuestaria, y son de alguna forma los instrumentos políticos, pero también mediáticos, y yo creo que lo que apuntaba Javier Vizcaíno es verdad, pero a quien más le interesa precisamente esas fotos es al gobierno. Digo que surgen como instrumentos para de alguna forma compensar ese fracaso en la negociación presupuestaria. Antonio Ortuzar, el presidente del EBB, hacía muchas declaraciones varias a lo largo de todo el fin de semana y decía que la mesa institucional seguiría al margen de que H. Bildu acudiera o no. También tiene duras palabras para esta formación. Nosotros le decimos al diputado general de Guipúzcoa que se olvide del partidismo, que no haga caso a los comandantes y a los comisarios políticos que le rodean, que se libere de la presión y del lazo de los partidos de Bildu, que sea diputado general de Guipúzcoa, que defienda a los guipuzcoanos y que siga viniendo a Ajurianea y que diga lo mismo dentro de las reuniones y fuera de las reuniones, y que la palabra que dé dure por lo menos 25 horas, porque esta vez no ha durado ni 24. Venía también, no sé cómo lo interpretáis vosotros al utilizar la palabra comisarios políticos o comandantes, si no lo recuerdo mal, comandantes, a recordar también lo que había dicho el diputado Bilbao, diciéndole: si Garitano me hubiera hecho a mí lo mío, lo que me ha hecho en mi partido a mí, yo me hubiera ido, y si no, que mande al comandante Permach. Javier. Yo eso lo entiendo desde la lógica o desde la ilógica de la declaración política de la que cada vez que estamos aquí hablamos. No creo que sean los mejores lenguajes por parte de nadie para conseguir lo que se dice que se quiere conseguir, que es un acuerdo, pero volvemos a hablar de las parroquias. Ese es un mensaje que está
dirigido claramente pues, más a votantes, a simpatizantes y militantes del PNV, y tiene que hablar en esos términos. Y desde el otro lado pues se tiene que hablar en términos similares. No creo que por ahí es por donde vayamos a avanzar. A llegar a un acuerdo. Ahora, tampoco nos vamos a sorprender porque esto ocurra, ¿no? Yo creo es que nada de lo que está ocurriendo nos puede sorprender realmente, ¿no? Es otra vez más, ¿no? Esto es que dure la palabra. En el Son tiempo. También acusaciones fuertes en tanto en cuanto se tiene que llegar a un tipo de acuerdo de país, de estabilidad, al margen de lo que se pacte para los presupuestos. Olatz. Sí, hombre, yo creo que aquí al final lo que pretendían poner de manifiesto tanto José Luis Bilbao como Ortúzar pues es algo que yo no sé si con la mejor o la peor de las palabras es una realidad, que es que muchas veces los intereses institucionales, por así decirlo, van por un camino y los intereses políticos van por otro, ¿no? Y aquí está claro que bueno, desde hace ya unos cuantos meses estamos viendo un interés de la izquierda abertzale y de Bildu por desmarcarse del PNV y por bueno, pues porque toda su estrategia política vaya encaminada a venderse como alternativa política al PNV y como oposición al PNV, que eso lo que trae consigo es que en ese mundo hay una especie de temor reverencial o de pánico a escenificar cualquier tipo de acuerdo o que se pueda proyectar hacia afuera que hay sintonía o cualquier tipo de acuerdo con el PNV y con el PP también en este caso, ¿no? Representado por el diputado general de Álava. Entonces yo creo que claro, aquí con una mano se coge el dinero y con la otra se dice no, es que esto no hay acuerdo y tal. Por eso quiero decir que al final yo creo que la gente, la sociedad, los que lo están viendo desde el sofá de su casa, yo pienso que son lo suficientemente inteligentes para discernir sin que nosotros vengamos a analizarlo. Yo creo que es que queda muy claro. Antes hacía alusión a unas declaraciones del señor Bilbao. Por si acaso hay alguien en casa que no las ha visto, las vamos a recordar ahora, si os parece. Venga, adelante. Igual habrá que pensar que en la próxima ocasión habrá que llamar al comandante Permach para que venga a representar a la izquierda abertzale y a decidir lo que haya que decidir. Eran las palabras que antes comentaba José, adelante. Sí, ¿no? Y que vienen, yo creo que de forma muy oportuna al debate, porque de alguna forma Ortúzar lo que hace es repetir y utiliza la misma expresión, en este caso sin ponerle el nombre, que fue originaria, en este caso, el diputado general de Vizcaya. Yo no sé qué pasó en la reunión. Yo no sé hasta qué punto los que estaban participando en esa reunión se comprometieron a apostar por un plan que no tiene concreción. Puedes leer una cosa y la contraria. Claro, parece desde fuera, y con todas las salvedades, que se trataba más de un manifiesto de intenciones, de poner en común hasta qué punto es necesario efectivamente recurrir a más deuda para intentar impulsar nuevas iniciativas que supongo que estarán dirigidas fundamentalmente a la creación de empleo y a partir de ahí poner en marcha mecanismos que realmente permitieran en diferentes mesas concretar eso. Y a eso respondería la reunión que tenemos hoy, que es más técnico. Claro, sí. ¿Hasta qué punto algo tan ambiguo da para que algunos de los que estaban en la reunión dijeran que sí que había un acuerdo institucional y otros que dijeran, bueno, estamos encima, compartimos algunas cosas pero no otras? En todo caso, porque eso va a ser fruto de la negociación, a mí me sorprende la virulencia del comentario de José Luis Bilbao, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el arranque de una negociación. ¿Está aprovechando el PNV esta situación para desgastar la imagen institucional de Garitano? ¿O demuestra un hartazgo? ¿O está forzando de alguna forma a Garitano a jugar en un terreno de juego que a partir de ahora le va a obligar a aceptar todo aquello que el resto de instituciones pongan encima de la mesa? No lo sé, pero no es normal que a las primeras de cambio haya acusaciones tan directas y tan personalizadas. Marcelo. O está intentando desviar la atención, ¿no?, de la responsabilidad que tiene el PNV en que no se haya acuerdos. Digo que el responsable principal de que no había acuerdos presupuestarios antes y vamos a lo que sucede ahora es el que lleva la gestión de eso. Esa constante apelación a los demás, que cedan los demás en nombre de... No, ¿y usted? ¿Y usted qué va a hacer? ¿No? Yo creo que hay, aparte del periodismo que nos toca hacer de declaración, que sube siempre de tono el domingo, ¿no? Imagínate que ahora Garitano le responde y da nombres de 3 o 4 empresarios vizcaínos próximos al PNV y le dice, usted déjese y suéltese las ataduras de los empresarios este y el otro, ¿no? Yo creo que apelaba antes Olatz a la... ¿Estás dando ideas? No falta que le ideas yo a nadie, ¿no? Pero yo creo que, yo insisto mucho, ¿no? La gente que está en casa y está viendo estas declaraciones y está en paro y ve que pasan las semanas y no se aplican políticas, porque una cosa es un plan de reactivación y otra cosa es el reparto de las cuotas de déficit, ¿no? Pero es cierto que es difícil que en una reunión sin concreción haya podido haber y acuerdos y desacuerdos, ¿no? Yo creo que fue más una reunión, yo tampoco conozco el contenido de la reunión, más un poco hacerse la foto y dar la sensación de que no, yo tomo la responsabilidad, yo convoco a los diputados generales, yo soy la centralidad de la mesa porque yo convoco a diputados generales después del fracaso
de los acuerdos, de los intentos de acuerdos presupuestarios, pero yo insisto, hay que ir a la concreción técnica y para eso están los técnicos. Pues el nivel de las declaraciones seguía subiendo y precisamente Martín Garitano hacía estas declaraciones el viernes, de las que ha hecho esta misma mañana diciendo que iba a acudir, hablaremos un poquito más tarde, pero decía lo de elevar el tono porque incluso fíjense cómo Martín Garitano mira a cámara directamente. Respecto de esas declaraciones del diputado general de Vizcaya, yo creo que dada la situación que estamos atravesando todos y todas los vascos, en esos temas hay que ser serios. Bilbainadas aquí, las justas. Es en ese momento en el que ya le lanza recao directamente al señor Bilbao, diputado general de Vizcaya. Dice que se está actuando, quien está actuando, si es que lo está haciendo, lo hace con poca seriedad. ¿Es momento para andar con bobadas, con bromas, Olatz? Hombre, está claro que no, y que toda esta sucesión de declaraciones desde luego es poco edificante y que hay que estar en lo que hay que estar, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros de que es verdad que estas reuniones, de la que viene todo esto con los líderes institucionales, la que tendremos a finales de esta semana entre Urkullu y los líderes políticos, vienen efectivamente de la necesidad del gobierno vasco de escenificar de alguna manera pues que no está paralizado, que no está en una situación de bloqueo y que se siguen haciendo cosas. Eso lo admito, pero yo creo que también, y es que es evidente, ¿no? Pero también es verdad que está quedando de manifiesto también otra de las grandes paradojas de Bildu y de la izquierda abertzale, que es que, pues como dice el dicho popular, es difícil estar en misa y repicando, ¿no? Y es difícil, por un lado, tener responsabilidades institucionales, ¿no? Esas poltronas que hace años ellos mismos criticaban, y a la vez intentar mantener un discurso, pues yo no sé si más radicalizado, más utópico, de hablar de que el modelo ha fracasado, de que el sistema está quebrado, y a la vez estar viviendo del sistema y estar inmerso en el modelo, ¿no? Gobernando una institución como claro, la Diputación pero plantear un cambio de modelo, de lo que tanto se ha hablado. Para empezar, planteo la pregunta por este lado. ¿Es viable ahora mismo, tal y como está la situación, hacer ese viraje? Hombre, esos ejercicios teóricos habrá que hacerlos ahora, no cuando estás, que no sobra todo el dinero, ¿no? Y yo no creo que sea una exclusiva de H. Bildu decir que esto ha quebrado. No, esto ha quebrado. Digo, el sistema económico que tenemos en Occidente ha quebrado. Ni más que ver la situación de Portugal, Grecia, Irlanda. Si no ha quebrado ahora, ¿cuándo ha quebrado, no? Otra cosa es... Ha quebrado el sur. Vas a solucionar la situación, sí, lo han hecho quebrar, por cierto, también, ¿no? Y luego hablaremos de Merkel, ¿no? Sí. O sea, tú vas a solucionar esa situación, los ejercicios históricos, ¿vas a hacer una reunión de putos jales? No es el lugar para hacerlo. Pero yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, él o la que transmita la sensación de seriedad y de no meterse a este rifirrafe de declaraciones, va a ganar. Esté luego en el acuerdo o no esté en el acuerdo. No, porque tú puedes estar no en el acuerdo y decir, no estoy de acuerdo, señores, yo tengo una política, porque decía antes Olatz, yo no creo que es solo una política de oponerse o no oponerse. Yo creo que el acuerdo fiscal, por ejemplo, en Guipúzcoa entre el Partido Socialista y H. Bildu, Bildu es un modelo de fiscalidad. Que no lo comparte el PNV legítimamente, que no lo comparte. Pero ya que mencionaba Adela lo de los modelos, no tiene que ver con el cambio de modelo. Quiero decir, no es algo marxista-leninista, salvo que lo hayamos leído mal, ¿no? Pero yo lo que digo acuerdo fiscal. Desde el punto de vista de la comunicación. Y de eso se hablará en la próxima reunión, que por cierto hoy nos darán el que no entra a esta escalada fecha. de declaraciones de este tipo, yo creo que va a ganar. Y se puede estar en el no acuerdo, señores, no estamos de acuerdo porque nosotros no proponemos esto y tenemos otro modelo, y hacerlo de una manera que no sea distorsionada con ese tipo de declaraciones. Yo creo que ¿creéis que sería el que viable? está desviando la atención con ese tipo de declaraciones y está provocando a que los demás entren en eso, será que tiene algo que ocultar. ¿Veis viable que un fin de semana, tú antes lo has comentado así como de pasadilla, los fines de semana es cuando más se reaviva las entrevistas y se reaviva mucho el foco? ¿Sería viable que eso ocurriera, que estuviera todo el mundo calladito en su casa dando buenas entrevistas y no elevando el tono, Josean? Pero sobre todo lo que sería absolutamente necesario e imprescindible es que se dotara de urgencia a este tipo de reflexiones. Yo creo que es que la necesidad es tan clara. La situación en la calle es tan difícil que los políticos, y vemos que además es una situación compartida por políticos de derechas, de izquierda, los abertzales, los que no lo son, tienen que dejarse ya de estos juegos florales, estos juegos dialécticos dirigidos a parroquias propias o ajenas, que no, es que no podemos perder tiempo ni un segundo más. Y yo creo, aunque estamos un poco saltando de referentes, que el sujeto
sujeto activo determinante en esta situación es el Gobierno. Y estamos ya a punto de alcanzar el primer semestre de ese Gobierno y estamos todavía en la política de las fotos. La foto de la pasada semana, la foto de hoy mismo del Endacari con las grandes empresas, la foto del final de la semana del Endacari con los representantes de los partidos políticos. Esto es muy serio. Es decir, esto ya no requiere de políticas antiguas en las que sí que se podía estar mareando la perdiz. Y yo ahí tengo la necesidad de que este Gobierno no termina de arrancar cuando tenía depositadas muchas esperanzas de que actuará con urgencia. Pello Urizar también hablaba, previamente que se supiera que Elena Franco acudiría, Pello Urizar, secretario general de EA, y decía que la reunión de hoy que tampoco tenía mucho sentido. No le vemos qué objetivo busca esa reunión, viendo sobre todo la voluntad que se trasladó en la última reunión, donde se trasladaba la posibilidad del reparto y de cómo ejecutar esos dineros, un reparto que está ya definido por ley, un reparto en el que queda claramente definido cuánto se llevan las 3 diputaciones y cuánto se lleva el Gobierno vasco. Entonces, en ese sentido, si va a ser para hablar de eso, si no va a ser de verdad para trasladar unas políticas que de verdad nos permitan llegar a un acuerdo y nos permitan salir de esta situación, no le vemos demasiado recorrido. Dice Pello Urizar que el reparto está hecho por ley. El 70% se lo llevaría el Gobierno vasco, el 30% a repartir entre las distintas diputaciones en función de sus ingresos. No la de Vizcaya o la de Guipúzcoa o la de Álava tienen el mismo porcentaje, ¿no?, de utilización de esos recursos. ¿Va a servir realmente para algo si está ya todo tan definido, como dice Urizar? Sí, es que realmente... Y luego Javier, ¿eh? Sí, no, pero es que, bueno, de estas declaraciones a mí me sorprenden bastante, primero, porque habrá que pensar que igual sí que es verdad que Bildu es una jaula de grillos, porque dice Pello Urizar que no tiene sentido la reunión y luego sale Garitano diciendo que va a ir por responsabilidad política. Yo me quedo un poco ojiplática, pero es que luego dice que está definido por ley. Efectivamente, los coeficientes están definidos en la ley de aportaciones, pero lo que no estaba definido antes de esta reunión es que las diputaciones pudieran entrar a compartir el margen de déficit que en principio lo tenía el Gobierno vasco. Es decir, que al final sí que es cierto que es como si yo voy a reformar mi casa y al final en vez de un albañil contrato 4, o sea que el dinero que vamos a tener es el mismo, porque pero se reparte, o sea, lo que se trata es de alguna manera, pues efectivamente, de lo que decías tú antes, ¿no? Por la paz una Ave María, así decidimos todos, damos imagen de unidad, pero bueno, yo sí que creo que tiene ese plus de que sea cada una de las diputaciones la que pueda decidir qué proyectos, qué infraestructuras convienen más a su territorio. Bueno, al final siempre se está hablando de implicar a todos los agentes, ¿no?, como suele decir, aunque no me gusta nada esa palabra, en las decisiones, y luego resulta que cuando se hace parece que tampoco llueve a gusto de todos, pero vamos, que lo de que está decidido por ley el reparto de coeficientes, pero no que las diputaciones pudieran compartir el margen de déficit. A mí me parece muy importante. Luego vamos a comentar las declaraciones de Garitano hoy mismo, en esa comparecencia pública que hacía. Olach, porque el lenguaje político genera una neblina en la que se mueven muy cómodos los agentes políticos, pero yo creo que lleva a confusión a la ciudadanía. Y no estamos hablando que de repente hayan aparecido 300 o millones de euros ahí en una caja y que se trate ahora de repartirla. No, lo que estamos diciendo es que todos los vascos vamos a endeudarnos un poquito más para que las administraciones tengan, en este caso el Gobierno vasco, tenga más capacidad de gasto en este año 2013. Por cierto, capacidad de gasto vía endeudamiento que fue muy criticada por el PNV en la legislatura anterior, pero que ahora parece que es imprescindible. Punto segundo, lo que se convierte en una medida excepcional de recurrir a la deuda, con el gesto del Lehendakari Urkullu, ahora parece que son ingresos a repartir entre las 4 instituciones, Gobierno vasco y las 3 diputaciones. Y la interpretación que hace en este caso Bildu es que al convertirse en un ingreso propio, el órgano de referencia para determinar a dónde va ese ingreso son las Juntas Generales y no este foro. Claro, es que por esta vía yo creo que vamos a conseguir muy pocas cosas, salvo aumentar el enredo político. Yo creo que habría que pedirles un ejercicio de responsabilidad, de aclarar las cosas con concreción de los ciudadanos y, por supuesto, utilizar ese dinero para un fin muy concreto, que es crear empleo, aumentar la riqueza, desarrollar actividad económica. Dice Garitano que van a acudir porque necesitan información directa relativa a la financiación, porque son cuestiones muy importantes y leo textualmente. Antes hablabas de ese enrarecimiento, de esa nebulosa. Garitano también dice que se ha enrarecido mucho el ambiente después de lo que hemos escuchado el fin de semana. No sé qué pasará en esa mesa del Endacari con los distintos partidos políticos, pero ya van llegando otra serie de mensajes por parte del PSE. Finalmente, el que ha hablado hoy ha sido el señor Pastor, lo hacía en nuestros micrófonos. Es evidente que la propuesta y el modelo fiscal que tenemos los socialistas no es precisamente el mismo que el del Partido Popular.
es el contrario, ¿no? Y que la forma de salir de la crisis que plantea el Partido Popular mediante ajustes y recortes al estilo Rajoy, nosotros pensamos que no sirve. Entonces, lo que le hemos dicho al PNV es que tiene que optar por el modelo de país y el modelo de sociedad que queremos construir entre todos. Si el que defiende el Partido Popular, que sabemos lo que da de sí, con este año y pico de gobierno de Rajoy, o el que defendemos los socialistas por la senda del crecimiento económico, de la solidaridad social y de la fiscalidad progresiva. Bueno, por números sabemos que le daría para pactar con el PSE, aunque el Partido Popular siempre ha tenido esa mano tendida para la negociación. Javier. No sé, yo es que cada vez que escucho a José Antonio Pastor es uno de los políticos que tenemos que es capaz de sostener una cosa y la contraria exactamente sin cambiar de tono de voz, ¿no? Y habla de cuestiones de modelos también. Él son modelos diametralmente opuestos los del PNV y los del Partido Socialista de Euskadi. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Se parece más el modelo del Partido Socialista al modelo de Euskal Herria Bildu que al del PNV o incluso al del PP. ¿De cuándo acá? O sea, ¿cuándo ha habido ese congreso extraordinario dentro del Partido Socialista y han cambiado todas las líneas directrices de la política del PSE? No es muy diferente lo que ahora mismo plantea desde el Gobierno el Partido Nacionalista Vasco a lo que planteó el Partido Socialista hace nada cuando estaba también en el Gobierno. No es muy diferente y el mensaje vale para unos y para los otros, ¿no? Porque ahora unos defienden lo que antes atacaban y viceversa, se han cambiado los papeles. Ahora, lo que yo no me voy a creer jamás de los jamases es que el modelo del Partido Socialista está más cerca que el de Euskal Herria Bildu y más lejos del PNV o incluso una constatación hay, es que en Guipúzcoa se ha llegado a un acuerdo. En el gobierno anterior y los Marcelo. socialistas, yo creo que el cambio no se da con la pérdida del gobierno. Yo creo que en el gobierno también las políticas fiscales ya están proponiendo otros tipos fiscales, están proponiendo que las facultades que tienen las juntas generales en políticas fiscales se centraran en el Parlamento de Gasteiz. Yo creo que no es bien, pero son totes. Luego los traduces a la realidad algunos, y no hay tanta diferencia. O sea, luego habrá que hacer este modelo fiscal es tremendamente diferente. Habrá un ingreso y una salida, ¿no? Pero sí ha habido una manera, hay una manera de configurar un poco el país. Unos lo hacen más a través de diputaciones y juntas generales y otros consideran que es un modelo más centralizado. Y hay uno de los puntos importantes, porque en fin, sobre políticas culturales también se discute, pero se está discutiendo. Eso es de hace 5 minutos, lo de el encontrarle pegas al entramado institucional. No, pero ha habido siempre una defensa muy importante por parte del PNV, porque es un campo en el que se desarrolló con éxito electoral y entonces en el de las juntas generales y tal. Un segundo, pero yo no creo que es nuevo. O sea, la exigencia, la reivindicación de otro tipo de políticas fiscales que sean quitar más al que más tiene y menos al que menos tiene. Y luego que esa gestión sea centralizada más en el Parlamento de Gasteiz que en las Juntas Generales, esa petición del Partido Socialista yo creo que es de toda la legislatura, yo no creo que es nueva. Claro, es que hemos introducido a un sujeto político que no está en el encuentro no tiene ninguna diputación de esta tarde, claro, y que está también en ese sentido jugando pues sus propias bazas, sus propias cartas. Y son cartas que en su momento se utilizaron en la negociación presupuestaria, porque estas reuniones que viene manteniendo Partido Socialista y PNV para determinar las líneas generales de esa reforma fiscal pendiente, que sí o sí vamos a sufrir a partir del ejercicio fiscal del año 2014, pues está sobre la mesa. Lo que hace Pastor, aparte de repetir un poco una posición ya conocida, desde mi punto de vista, también tiene otra lectura, que es, de alguna forma, minimizar esa exigencia que había trasladado el propio Lehendakari López en el Parlamento de conmigo o con nadie más. Incluso el veto, ¿no? Que ya no sea un veto ya. Eso es. Incluso poniendo, en este caso, dejando fuera de juego a quien había sido su socio parlamentario y su apoyo de gobierno durante la legislatura pasada, ¿no? Claro, a pesar de todo, tenía buenas palabras para Basagoiti el otro día. Sí, pero personales. Después de haber descalificado al Partido Popular. Y termino ya. No sé, yo creo que en la política vasca habría que hacer un esfuerzo por encontrar más los puntos en común que no las discrepancias. Y al margen de personalismos o de búsqueda de determinados mensajes en entrevistas radiofónicas o en declaraciones, trabajar muchísimo más en la búsqueda real de acuerdos, pero de acuerdos prácticos, porque de lo contrario, la maraña de declaraciones y contradeclaraciones genera, yo creo que todavía más frustración en los ciudadanos. Marcelo, breve. Sobre la cuestión de la información que tienen los ciudadanos sí tenemos, ¿no? Sobre las reuniones, control de reuniones. Yo sería partidario de que se fueran grabadas y transmitidas en directo las reuniones. Eso tiene un problema. Es una manera de hacer una gestión muy transparente. Tiene un problema, es de sobreactuación.
Si saben que hay cámaras, sobreactúan como sobreactúan en el Parlamento o sobreactúan en un mitin, pues que no dicen lo mismo seguramente tampoco en el mitin que luego cuando se lo encuentran en la calle. Seguro que José Luis Bilbao cuando se encuentra en la reunión tampoco le habla, tú muchas propuestas, muchas propuestas, Marcelo. Decíamos declaraciones pero así sí sabemos lo que está sucediendo, pues si no estamos lo que te interpreta. Cada uno hace su interpretación. ¿Por qué llaman comandante a Permach? ¿Cuál es la clave de Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, hacía también declaraciones en este programa, en ETV, preguntado por el tema de los posibles pactos. Decía, bueno, pues con EH Bildu no, tampoco que son difíciles con el Partido Popular, y preguntado por un posible pacto con el PSE, respondía lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y que dé números suficientes como para mantener una estabilidad, pues es el Partido Socialista. Evidentemente, en ese sentido, es un actor importante, claro. Geometría variable, pero otra vez, y hago mías las palabras de Garitano, con este ambiente enrarecido, ¿veis viable que el viernes, jueves, cuando sea la reunión, haya ese entendimiento? Pues yo creo que lo que se va a escenificar en la reunión del jueves o viernes de finales de semana es lo contrario, ese desacuerdo. De hecho, yo creo que si Urkullu tenía tanto interés en que el encuentro institucional con los diputados generales bueno, pues pudiera dar una foto más o menos de acuerdo, aunque luego se la estropeara a Garitano, es precisamente porque sabía que la cita con los partidos políticos pues es muy difícil que de ahí se escenifique nada, máxime cuando se va a tratar y a poner sobre la mesa el tema que estaban comentando José Luis Marcelo, de fiscalidad, ¿no? Y yo creo que ahí va a ser muy difícil, aunque por lo menos algo hemos avanzado, de que se plantee el tema con todos los partidos, el tema de la reforma fiscal, porque sí que es cierto y hay que decirlo. O sea, que ves que no va a haber acuerdo. Yo creo que este viernes, o sea, que al final habrá que ponerse de acuerdo sobre la fiscalidad y sobre una fiscalidad armonizada en Euskadi, de acuerdo con los nuevos tiempos que vivimos, con la caída de la recaudación. Eso es evidentísimo. Pero el PS hacía una lista de reclamaciones, la fiscalidad estaba entre ellas, pero en algún momento también hemos escuchado declaraciones diciendo o todo o nada. Es que el PSE está pidiendo ahora que decida el Parlamento, o sea, que se cambie el modelo de país que hemos conocido. O sea, el PNV, evidentemente, en una reunión de 2 horas del próximo viernes, no dudo mucho que lo acepte, ¿no? Eso tendrá... Lo ha pedido el PSE y el Parlamento Vasco también, ¿eh? Sí, en votación. Sí, con UPyD hace y poco con Bildu, tiempo efectivamente, lo pidió el Parlamento Vasco también. Evidenciando muy interesante políticamente un cambio de bloques, ¿no? Ese bloque... Lo que pasa es que lo que proponían suponía una modificación hasta de la propia Constitución. Bueno, pero ¿lo ha pedido el Parlamento o no? Sí, no, sí, tienes toda la razón. El colectivo de tertulianos de esta casa, ¿no? No, la pidió el Parlamento. Que es el Parlamento. Sí. Pregunto yo, tanto que se habla del Parlamento, sí, pues... Sí, pero pregunto yo a sabiendas de que eso tiene que pasar una serie de trámites, etcétera, y llegar a modificar... Por algo se empieza. Eso es. Bueno, ya veremos, ¿no? Palaz, continúe, luego Javier. Sí, no, que vamos, que yo lo veo complicado. Lo que pasa que es cierto que el Partido Socialista, decía Aitor Esteban, y tiene razón, es la única opción, no hay otra, y si no tendrán que seguir. Yo creo que lo que no se plantean es convocar elecciones, porque saben que en el momento político en el que estamos, los partidos tradicionales, entre comillas, tendrían las de perder y desde luego pocas expectativas de aumentar su representatividad. Y es que eso tampoco le interesa, en mi modesta opinión, al Partido Socialista, ¿no? Que vayamos a un escenario de bloqueo absoluto y que no quede otro remedio que disolver el Parlamento y convocar elecciones. Entonces yo tiendo a pensar que más tarde o más temprano, y bueno, y conforme a cómo vaya avanzando también la evolución política del Partido Socialista, que decía que, por cierto, se hartó Patxi López cuando era lehendakari de pedir la reforma fiscal, y entonces el PNV decía, y lo decía José Luis Bilbao también, que no tenía sentido ordeñar a la vaca enferma porque no daba más leche. Y ahora tenemos a todos al menos algo, por eso decía que algo hemos avanzado. Están todos sentados en una mesa para hablar de fiscalidad. Javier, más tarde que pronto. Mejor que sea pronto porque ya llevamos unos meses hablando de esto. Mejor que aclaremos de qué hablamos cuando hablamos de los tótems. O sea, fiscalidad. Fiscalidad es una palabra y reforma fiscal que podemos utilizar todos y querer decir una cosa completamente diferente, ¿no? Ese es el problema. A mí siempre me llamaba la atención cuando el PNV se negaba a hablar de fiscalidad antes y que ahora lo haga. Yo creo que no hay ningún problema, no nos vamos a caer, no se va a caer el país porque hablemos de fiscalidad. Y ahora, los modelos de fiscalidad son también habas muy contadas, o sea que no vamos a descubrir aquí la pólvora, y en las probaturas que se han hecho, la tantas veces mencionada de Guipúzcoa, no hay ningún descubrimiento de la pólvora. Si el problema es, muchas veces, si va a tipos de IRPC, la normativa que hay ahora mismo, tanto en el conjunto del Estado como la que podemos tener aquí, es progresiva y hasta progresista. El hacerla cumplir es más complicado, ¿no? Sí, que cada vez hay más voces que están denunciando que lo que se está planteando de reforma fiscal
tan solo va dirigido a aumentar la presión fiscal, a recaudar más para mantener nuestra estructura administrativa, es decir, para mantener ese modelo que hemos ido desarrollando durante las vacas gordas. Pero ya comienza a escucharse algunas voces que lo que están apuntando es que si realmente lo que se pretende es ese objetivo compartido de reactivación económica para que dé pie a la creación de empleo, igual lo que tenemos que poner encima de la mesa es incluso una bajada de impuestos, una modificación de algunos tipos, una activación de la demanda, que por cierto era uno de los argumentos que también se puso encima de la mesa en algún momento en el debate socioeconómico en Euskadi. Y por tanto, a ver si cuando lleguemos al acuerdo de fiscalidad, los conceptos que ponemos encima de la mesa ya son demasiado viejos, porque realmente lo que necesitamos son otras medidas para conseguir ese objetivo. Pues ojo con las medidas, ojos con las voces que nos llegan en este caso desde Europa, desde Alemania, que es cuando tenemos que empezar a temblar. Angela Merkel, su equipo, parece ser que está desarrollando un informe en el que pediría todavía otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, en concreto a la de España, Italia y la de Grecia, porque tienen que de alguna manera ajustarla mejor a los tiempos que corren. Yo no sé hasta qué punto las palabras de Durão Barroso, aquella, recuerden ustedes que decía, ya con las políticas de ajuste no se va a llegar a ninguna parte, han quedado en el olvido. Insisto, es un informe que llega por parte de Alemania y Durão Barroso es Europa. Javier. Bueno, esto es una eterna partida de socatira que no acaba de terminar. Pero en el medio estamos nunca. Nosotros. Y ese es el problema, que en el medio estamos nosotros. Esta última petición de apretar un poquito más la turca ha debido sonar tan rara que hasta el FMI ha salido rápidamente a decir, oiga, que ya a estos ya sí que son la vaca de Bilbao, no, o sea, están como la cabra de Bilbao porque ya no se les puede sacar ni una gotita más del diputado, leche. ¿no? De la ciudad. Parece, y yo por una vez en mi vida voy a ser optimista, parece que ahora cobran más peso las otras voces, las que dicen que ya vale de austeridad y que por lo menos vamos a aprobar otra. Pero es que la reforma laboral hace poco... Le da un toque a Hollande también, ¿no? Sí, le da un toque a Hollande. Sí le da. Ahora que anda Hollande y los italianos moviéndose un poco, intentando hacer una especie de una opción propia, ya le da un toque a Hollande. Ya está poniendo checolanas a Hollande. Y luego no estamos en medio, estamos debajo de la bota. Si seguimos con esto de la socatira, no estamos como la socatira sexta medio, estamos debajo de la bota de una parte de los que están pisando. De los que arrasan. Decía que referente a la reforma laboral, también escuchábamos voces la semana pasada, sobre todo del Partido Popular, que estaban satisfechos con esas indemnizaciones por despido, que la reforma laboral pues ha bajado, que ahora mismo la media debe estar en unos 26 días. Y yo no sé hasta qué punto eso puede seguir bajando. La ley permite hasta 20, pero que la media está entre 26. De 26 a 0 tienes margen. ¿Tú crees que vamos a llegar a un 0? Y contento que luego no te hagan pagar igual a ti, al trabajador despedido. Con la reforma laboral hay más por lo que has aprendido en la empresa. Hay menos actividad económica, no se ha reactivado el consumo interno, no se mueve dinero. Entonces, ¿hacia dónde puede ir una nueva reforma laboral? Pueden seguir teorizando en la reforma laboral, porque dices, bueno, reforma laboral, pero bajas el paro de una manera significativa, empieza a moverse dinero para que los emprendedores, la gente emprendedora, las empresas emprendedoras puedan tener capital para empezar a seguir trabajando y hacer producto y venderlo. Pero si hay más paro, hay menos economía, menos consumo interno, pues ellos dicen... Estaría peor si no hubiéramos practicado o puesto en marcha la reforma laboral, ¿no? Bueno, eso o te lo crees o no te lo crees. Eso dice el BBVA. Está muy difícil defender la reforma laboral. ¿Y qué es lo que dicen los que crean empleo, que son los empresarios? Dicen que la reforma laboral no ha destruido ni un solo empleo, que la reforma laboral ha sido un instrumento para racionalizar, que es un concepto muy peligroso, el exceso de empleo que existía a partir del momento en el que esas empresas... Sí, pero a partir... La causa no es la reforma laboral, sino el instrumento que se utiliza para aplicar una serie de medidas cuando la causa es la pérdida de competitividad, la pérdida de mercados, la destrucción de esas propias empresas, por lo que hemos planteado en alguna ocasión de esa falta de financiación. Entonces, ¿qué hubiera pasado con otra reforma laboral, o si no se hubiera hecho la reforma laboral en esta situación económica, es imposible de calcularlo? Eso, sí, pero no mucho más. El despido hubiera sido más caro. Entonces, los empresarios, yo entiendo a algunos empresarios de buena fe que tienen trabajo, tienen una plantilla, no tienen, y tienen que deshacerse del 10% de los empleados, o tienen que desvincular laboralmente, por utilizar otro silogismo de este tipo, al 10% de los empleados. Yo eso lo entiendo.
Entonces yo entiendo que para ellos sale el despido más barato, pero poco más, ¿eh? No, para la sociedad, para la sociedad mercantil, para la empresa. Igual con ese despido todavía más caro, las posibilidades para el resto de compañeros de seguir trabajando eran menores. Sí, es muy difícil. Pero además es un tema, una empresa con 200 es un tema trabajadores... muy complicado, sobre todo para especular, porque estamos hablando de personas y personas que pierden su trabajo y que se encuentran en una situación muy complicada. Hay una cuestión, y utilizando lo que tú decías, lo de estar debajo de la bota de los que están haciendo la socatira. No, de los que tiran. Bueno, de los que arrasan, sí, de los que arrasan, porque nosotros nos arrastran. ¿Hasta qué punto se está buscando que los países del sur de Europa estén en un mercado laboral, no voy a decir similar a los de Pakistán, China, etcétera, porque sería una exageración y una demagogia, pero que seamos muy rentables para ser, bueno, pues una mano de obra barata? Es que esa es toda la pinta que tiene, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos que la señora Merkel de nuevo está pidiendo más reformas porque dice que el mercado laboral es todavía demasiado rígido. A mí lo que sí me hace ver pues un rayito de luz o de esperanza es ver que efectivamente, como decía Javier, yo estoy de acuerdo con él, las voces que hablan de otro tipo de políticas y que plantan cara de alguna forma a Alemania, pues están ahí, ¿no? De hecho, la llegada de Enrico Letta a Italia parece que está reactivando eso que se llama el tridente del sur, ¿no? Con Francia y con España, pues para pedir que se apliquen también otro tipo de acuerdos y de medidas que yo creo que son fundamentales, sobre todo por lo que hemos hablado también en esta mesa. Pero ese tridente, perdona, no se puede quedar sin tridente, solo con 2 pinchos, porque de Guindos decía el otro día que lo que era bueno para Alemania era bueno para España. Sí, no, que es verdad que al final estamos constantemente oyendo un torrente de declaraciones confusas, que un día es bueno subir los impuestos, otro día es bueno bajarlos y de pronto la reforma laboral efectivamente hasta ahora es una obviedad que admite poco análisis, que no ha servido para crear empleo, aunque bueno, habrá que esperar un tiempo supongo para tener una opinión cerrada sobre ello, pero lo que quería decir es que lo que sí es una evidencia es que la zona euro no funciona como una zona común en la que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y las mismas ventajas, ¿no? Entonces los desequilibrios son tales y sobre todo los que tienen que crear empleo y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las pymes, mientras no tengan, y para mí esta es la auténtica madre del cordero, no tengan acceso al crédito, mientras se les mantenga cerrado el grifo del crédito y mientras a una empresa española le cueste financiarse mucho más que a una alemana, pues no saldremos de este círculo vicioso. Tranquilos que vamos a seguir hablando de este tema, también de lo que publicaba el Daily Telegraph, de que si España, bueno, ahora mismo había que sacar todos los fondos de todos los bancos. Lo comentaremos después de hablar primero con África Baeta. Arratsaldeon, compañera. Arratsaldeon, vamos a hablar más de economía, pero esta vez con algún dato positivo. En el Teleberri de hoy daremos un dato que ha podido saber ETV. La inversión extranjera en la economía vasca el año pasado fue de 434 millones de euros, es decir, una cifra que indica que se están recuperando los niveles de entrada de capital extranjero en nuestra economía previos a la crisis. En total, hay más de 10.000 millones de euros de inversión extranjera. Y precisamente el Endacari se ha reunido esta mañana con los máximos responsables de las 15 mayores empresas exportadoras de Euskadi. El gobierno vasco va a llevar a cabo una nueva estrategia para ayudar a las empresas a buscar nuevos mercados. Todo ello a pocas horas de que el gobierno vasco se reúna de nuevo con las 3 diputaciones para comenzar los trabajos de diseño de un plan de reactivación económica y de fomento de empleo, es decir, un plan anticrisis. Después de los rifirrafes de los últimos días, hay que decir que la Diputación de Guipúzcoa sí acudirá a esta reunión. Volvemos a hablar de la entrada a Bilbao por Sabino Arana, que quedará cerrada ya para siempre de forma definitiva el viernes a las 10 de la noche. En el Teleberri de hoy contaremos con todo tipo de detalles por dónde se tendrá que entrar a partir de ahora a Bilbao. Arranca, como decimos, una semana con fuerte contenido económico y político, pero en el Teleberri de hoy además contaremos alguna que otra de esas historias de contenido social que no dejan nunca de impactarnos. Así que os espero a las 3. Gracias. Ay, ¿cómo crees? Hay tensión para que acudamos a ver el Teleberri. Es que ricasco, África. Bueno, para atención, la que vamos a vivir también esta misma noche, eso de las 10:30, porque esta misma cadena va a emitir un documental que ustedes no pueden perderse. Es un documental de la BBC que lleva por título, muy sugerente, El gran crack español. Hay un periodista económico que va analizando cuáles han sido las causas, a su parecer, de esta situación que se está viviendo en el Estado. La crisis económica, la crisis política y la crisis social. Crack español es un argumento muy contundente que también escuchamos por parte del Partido Popular. Tuve que hacer esta serie de reformas porque si no hubiéramos caído en un crack. Javier y luego Latz.
luego por este lado, ¿eh? Sí, bueno, el título tiene que ser llamativo, sensacionalista. Supongo que Marcelo... ¿Crees que es sensacionalista o realista? Marcelo hubiera hecho una enmienda a la totalidad y lo hubiera llamado el gran crack de Google Maps, ¿no? Atendiendo a la ahí te han lanzado, terminología que suele... En la calle Estafeta, enseñar un trapo rojo al toro es un peligro. Sí. Veo que me estoy... estás jugando con fuego, estás jugando con fuego. Buen rollito y todo ese tipo de cosas. No, se supone que sí, que hemos estado, si no estamos ya, dentro de un crack. Ahora, yo pongo en cuarentena lo que se pueda decir. Seguro que es un documental magnífico y que merece mucho la pena ver, pero pongo en cuarentena lo que se quiera decir. Porque es una imagen, me da que interesada, igual que la del Daily Telegraph de estos días, ¿no? Pues, y que incide en algo que yo creo que ya hemos mencionado por aquí, abarata un poquito más, desprestigia un poquito más para comprar a precio de saldo. Creo que es lo que se está intentando. Entonces, cuando esas cosas vienen de por ahí arriba, me fío muy poco. Ahora que ha habido un crack, que estamos en pleno crack, yo eso no me atrevo a negarlo porque lo veo todos los días. Un pequeño avance de lo que vamos a ver esta noche, os vamos a poder ofrecer, pero poquito, para que luego a las 10:30, pues obviamente se pueda ver. El periodista resume los puntos que considera que nos han llevado a esta situación. En los primeros años de la democracia española emergieron tres factores que resultarían cruciales en cuanto estalló la tormenta financiera. Un país volcado en la construcción, unas comunidades autónomas poderosas e independientes y un sistema de cajas de ahorros pésimamente regulado. Lo tiene muy claro. Independientes. No le he oído bien. No sé si lo podemos... ¿Podemos escucharlo otra vez? Pues pido que nos lo pongan otra vez. Independientes. Agárrate a la silla que te vas a sacar. Espera, vamos a ver si lo podemos... Son bastante independientes. No. A ver, habla de la construcción de las comunidades autónomas, que vamos a escuchar ahora a ver si dice independientes o no, y también el tema de las cajas de ahorros. Creo que ya lo tenemos. Venga, vamos a estar atentos. En los primeros años de la democracia española emergieron tres factores que resultarían cruciales en cuanto estalló la tormenta financiera. Un país volcado en la construcción, unas comunidades autónomas poderosas e independientes y un sistema de cajas de ahorros pésimamente regulado. Poderosas e independientes, que es una palabra que seguro que va a utilizar Marcelo. A ver. Déjate un momento. Yo durante muchos años fui suscriptor de una revista inglesa de información general de política internacional mundial. En inglés, no vaya el nombre, pero de estas 2 o 3 famosas que hay en el mundo. Cuando leía artículos, con respeto a la profesión periodística, cuando leía artículos de temas que yo podía conocer algo, como podía ser política española, o que podía conocer bastante de política vasca, decía, estos cuando a mí me están explicando lo que pasa en Singapur, me lo explican igual. Porque estas cosas que se dicen ahora, por ejemplo, yo me da la sensación de que salido un par de artículos 2 o 3 días antes y punto, ¿no? Porque de paso rasco un poco las comunidades autónomas, así les que es un buen documental que tiene que ver la gente, Marcelo. No me lo tires por tierra, no me lo tires por tierra, hombre. Esa revista, que hay que verlo. La revista política internacional que más se vendía en el mundo, cuando hablan de temas vascos, yo me caía de la silla, decía, cuando hablan de Singapur y de Biafra o de Sendero Luminoso, estos hablan con la misma, afinan igual que cuando afinan temas vascos. Bueno, pero ideológicos, y luego, simplemente porque eran capaces de confundirte al diputado general con el Lehendakari y cosas por el estilo. Bueno, pero al margen, ha dado en el clavo, construcción, comunidades autónomas poderosas y bastante independientes o independientes, y las cajas de ahorros, ¿ha dado en el clavo? Bueno, lo que pone encima de la mesa son los tres grandes temas que tienen que ver con nuestro sistema económico, con nuestra generación de riqueza, y desgraciadamente el sector de la construcción era el que tiraba de toda una serie de sectores que le complementaban. Después ha hablado de la estructura administrativa política de España, adjetivos al margen sobre si son o no son independientes las comunidades autónomas, quizás para un inglés sí que lo sean en función de su capacidad normativa y de gasto. Y luego ha hablado del sistema financiero, que es muy importante porque no olvidemos que el origen en el 2007-2008 de toda esta crisis vino el sistema financiero, y aquí tuvo especial incidencia precisamente por nuestra particularidad de las cajas de ahorros. La pregunta también que se trasladaba es, ¿ha habido un crack en la economía española? Evidentemente sí, porque si de 2007-2008 prácticamente aspirábamos a ser uno más en el grupo de los grandes países, el G7, el G8, el G10, pues ahora estamos en una situación muy comprometida. Y por último, y nada, en un flash, ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué ahora tenemos tanta información? ¿Por qué se filtra un informe interno de Alemania? ¿Por qué el Daily Telegraph hace este reportaje después de que la semana pasada un grupo de representantes de la prensa británica estuvo en España y que tuvo reuniones incluso con representantes del gobierno? Hombre, porque estamos en un momento muy delicado. Todos los estados de la Unión
hemos entregado a Bruselas lo que queremos hacer en los próximos años. Y el Eurogrupo se va a reunir a finales de este mes para determinar que en función de las propuestas, qué deberes va a poner a cada uno de esos países. Y hay 2 países que están señalados. Uno es España y el otro ya no es ni Italia, ni Polonia, ni Portugal, no, el otro es Eslovenia. A partir de ahí, cada uno está jugando sus bazas, y estas filtraciones no son inocentes. Está claro, pero bueno, sí que es verdad que habrá que ver el documental, está interesante. Muy bien. Creo, sí, hombre, porque es que al final además siempre ayuda a ver el punto de vista con el que se ven las cosas desde fuera, porque nosotros no tenemos la misma perspectiva, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que no se afina del todo. Yo me imagino que a lo que se quería referir Paul Mason, el periodista, con el tema de independientes y poderosas, es a un asunto que está también en el epicentro de lo que ha sucedido, y es el dispendio que se ha podido hacer desde las comunidades autónomas, el derroche en muchas ocasiones que en grandes infraestructuras faraónicas se ha hecho, y que tiene que ver un poco con la estructura del Estado también, ¿no? y con el modelo de Estado, y que de hecho es uno de los asuntos que cuando se habla de posibles recetas para remontar esta situación está siempre en la lista y en el orden del día, ¿no? Que es esa reestructuración o ese redimensionamiento, adelgazar la administración, que decía la administración pública. Esperanza Aguirre. Efectivamente, o sea que esto no lo dice solamente la BBC, lo dice también mucha gente aquí en España. Y una sola cosa ya para terminar, que cuando hablamos de crack, hombre, evidentemente está claro que la economía española era una de las más poderosas y es un castillo de naipes que se ha venido abajo, pero también es cierto que el crack no ha llegado, podía haber llegado, quiero decir que la grieta podría haber sido más profunda, porque podríamos estar hablando de ese famoso rescate que al final no ha llegado, ¿no? Y que no ha llegado como tal. A ver, perdóname un segundito. Pero que entonces podríamos estar hablando de otra cosa. Rescate, que casi ya es para técnicos, para entendidos. La única diferencia del rescate respecto a la situación actual es que con el rescate todavía la imposición de las medidas habría sido más fuerte. Claro, pero somos un país rescatado desde el momento en el que hemos tenido que pagar con pérdida de derechos sociales la ayuda para nuestro sistema financiero. Otra cosa el es que rescate de la banca. Seguro que es otro de los elementos que toca. Un segundito, porque tenemos que seguir escuchando otro pequeño fragmento, luego os doy la palabra a Javier y a Marcelo. Ley del suelo. La ley del suelo permitía a los ayuntamientos decidir qué terreno era urbanizable y cuál no. Bastaba trazar unas líneas a lápiz sobre un mapa para convertir un terreno destinado a la agricultura en terreno urbanizable. Y es posible que alguien recibiera ayuda desde instancias municipales. Esta ley ha sido una fuente de corrupción debido al enorme poder que puso en manos de los ayuntamientos. Otra vez está tirando el dardo sobre, primero, la corrupción y sobre todo en la que se podría estar originando o habría en los ayuntamientos. Javier. Sí, pero es que cuando ves algo que tú sabes y aunque te lo cuenten a no sé cuántos pero parece que cuando nos lo cuentan de fuera vale más. 3.000 kilómetros, pues es que te descubran la gaseosa de repente, pues dices, pues sí, muy bueno, muy oportuno. Pues supongo que como confirmación vale, ¿no? Aparte de que, yo insisto, yo no quiero hacer campaña contra el documental, pese incluso a que se emita en el mismo horario de emisión de mi programa, pero ya me parece que alguna explicación tenía que tener esto. Hombre, alguna explicación. Quiero decir, no, y yo lo veré. Yo lo primero que haga hoy cuando llegue a casa será entrar en ITV a la carta y vérmelo completito. Pero quiero decir que, pues que lo veré con el escepticismo que creo que debemos verlo los que somos protagonistas de lo que están contando. No nos van a decir que somos todos rubios y tenemos ojos azules y nos lo vayamos a creer, ¿no? En este caso creo que va a ser lo contrario. Bueno, pero hay que recordar que este documental, además de esta cadena, también se ve en Inglaterra. Es la imagen que les llega a todas esas personas que seguro que bastantes han pisado las costas del Levante español. Marcelo, entiendo tu empeño en el documental. Me pongo en tu lugar. ¿Qué tal? Lo hago bien, ¿no? Perfectamente. Venga. No sé si algún día la BBC te lo agradecerás, ahora agradecértelo, pero bueno, deberían hacerlo. Yo enlazo con algo que ha dicho antes Solaz, con la falta de crédito, y yo creo que es una buena época para que hablemos, entre en el debate también, la necesidad de plantearnos, al menos desde el punto de vista teórico, y luego si es posible o no, un banco de crédito vasco, un banco vasco público. ¿No? Ya dijiste que lo ibas a apuntar todos los días. No, voy a poder seguir insistiendo. Estaba echando en falta. Insistiendo porque no sé si, por ejemplo, a la reunión de hoy a la tarde, yo, como decía la mona, Jango y Colibra, pero no sé si no sería una mala idea tampoco que metieran en los temas de debate de estos días un banco. O sea, somos realmente conscientes de lo que estamos diciendo cuando decimos que hay empresas que se pueden hundir porque no hay crédito, no porque se hayan quedado sino porque no tienen viejas, dinero.
porque el empresario haya cogido todo el dinero y lo haya gastado en el hipódromo Lasarte en un burro cojo, no en un caballo, sino en un burro cojo, y entonces ha perdido todas las apuestas, no, sino empresas que tienen trabajo, investigación, producto y tienen demanda en el mercado, pero no pueden hacerlo. Por lo tanto, yo creo que el debate de un segundo, termina. El debate del Banco Público Vasco yo creo que es como muy oportuno en el plano teórico. Yo creo que el crack no es solo del sistema, perdón, no es solo de España o de Portugal, es un crack del sistema. Sí. Y luego tengo la sensación, porque tengo leído también, espero haberlo leído a gente que sepa decir las cosas bien, que Alemania ha financiado mucho ese crack en época que le convenía financiarlo. Claro. Por lo tanto, Alemania también tiene alguna responsabilidad cuando financió de una manera muy barata este tipo de economía aquí, porque lo apoyaba y lo financiaba. La idea de que Alemania era una ONG que estuvo poniendo dinero aquí gratis, et amore, porque era magnífica y ahora se queja, ¿no? Vuelvo con los periodistas. Yo ver la imagen de Elena Salgado, que era una ministra del Partido Socialista, ¿no? Si me equivoco, entrar en la sede del Financial Times en Londres, a explicar a los periodistas del Financial Times que lo que España económicamente no era lo que 15 días habían publicado ellos en estos artículos, este tipo de artículos y de alarma que decía que esto se iba, es muy duro. Pues yo creo que yo no hacer defensa a Elena Salgado, tendrá gente que le defienda bastante mejor que yo en caso de que merezca ser defendida. Pero me supongo que algo de economía sabrás. Por muy malo que seas, si estás de consejero o de ministro de Economía, algo ya sabrás, ¿no? Bueno, en el Financial Times no, pero en el Telegraph sí que también han dado sopas con onda. Este fin de semana se publicaba, ya lo saben ustedes, un comentarista económico aseguraba, basándose en un informe del FMI que luego ha negado, dice que el Estado español está en quiebra y que lo que mejor que se puede hacer es retirar el dinero. Parece que no ha tenido ningún tipo de repercusión porque eso a día de hoy no se ha producido. Sí, yo creo que además que lo traslada en un momento bastante inoportuno para esos objetivos siniestros que pueden estar detrás de ese comentario, porque lo que están diciendo los mercados internacionales cada vez que se hace una nueva emisión de deuda, sobre todo a través de esa famosa prima de riesgo, es que sí que en ese momento se cree en la solvencia, en la capacidad del gobierno de España, es decir, de todos los ciudadanos españoles, para devolver en el futuro ese dinero que se pide de prestado. Yo creo que la constancia de Marchelo para defender el Banco Público Vasco hay que valorarla, ponerla encima de la mesa. Seguro que va ganando día a día adeptos. Con el reportaje. Pero esta tarde cuando termine la reunión diciendo, y lo único que nos hemos puesto de acuerdo es que hemos estado viendo a Marchelo. Bueno, estaremos atentos. Hay un banco no público, pero sí vasco, que probablemente esté ejerciendo una función, yo creo que importante. De hecho, después del último plan de financiación de capital de pymes que puso en marcha el gobierno vasco, en estos momentos el préstamo de dinero a las pymes vascas está en el 4,05-4,06%, que es un porcentaje de interés bastante interesante y por tanto ya no es ese 8, ese 9, ese 10 que se planteaba hace unos meses y creo que es una medida importante. Pero claro, el corte que habíais seleccionado de este controvertido documental, que yo creo que precisamente la controversia genera más expectación, tenía que ver con el papel de los ayuntamientos y sin entrar a desarrollar si efectivamente los ayuntamientos aprovecharon y si hubo corrupción, que yo creo que la hubo y además es muy evidente, a mí me parece que lo que puede resumir este corte es que la responsabilidad sobre las consecuencias de la crisis es una responsabilidad, al menos en el ámbito institucional, compartida. Esto no fue solo una mala decisión de un presidente de gobierno o de un ministro de Economía, sino que aquí ha habido responsabilidades en el ámbito institucional compartidas que llegan también hasta el ámbito municipal. Sí. Antes... Y vamos a hablar de otro tema que relacionado con los impuestos nos da también que temblar. Las comunidades autónomas. Eso es de ellos. Ellos decidió Suárez hacer café para todos porque tenía que dar algo a catalanes, vascos y gallegos y a los demás había que darles algo. Pero eso es un problema que tienen ellos. Sí. Excepto catalanes, vascos y gallegos, no todos. Pero una mayoría muy importante se siente muy español en España. O sea, muy a gusto de ser español, es algo que es absolutamente lógico. Pues, por lo tanto, que disuelvan eso que llaman santelequia del Estado de las Autonomías, que nos dejen en paz a vascos, catalanes y gallegos, decir nuestro futuro. Si decidimos seguir siendo españoles, lo seremos, y si no, no. Y punto. O sea, si ahora el problema son las comunidades autónomas, pero esa es la solución pues eso lo hizo. No, lo están apelando ellos, ¿no? Están apelando a que uno de los motivantes de la crisis son las comunidades autónomas. En el segundo corte de ayuntamientos, pero el primero eran comunidades autónomas. Sí, hay construcción, comunidades autónomas y cajas de ahorros. Pero por lo tanto, en fin. Muchas comunidades autónomas que no mandaron ese estatus les dieron.
Muchas tuvieron que inventarse te has ido tú para atrás. El Parlamento y se tuvieron que inventar todo porque no habían pedido nunca. Por lo tanto, viene fácil. El eterno debate, ¿se suben los impuestos o no se suben los impuestos? Son medidas que nos van a sacar de la crisis. En los últimos días hemos escuchado declaraciones por parte de miembros del Partido Popular de lo más diversas. Bueno, Cristóbal Colón, madre mía. Cristóbal Montoro repite una y otra vez que no le gusta subir impuestos. Y el señor Floriano promete que no se aumentarán los impuestos durante esta legislatura. Le escuchamos. Yo os aseguro que España va a ver en esta legislatura cómo se bajan los impuestos y se crea empleo. Las dos cosas. Es que estamos un poquito confusos. Vamos a terminar la legislatura con más parados, como también se reconoció por parte del Partido Popular. No, sí, se subirán los impuestos. Javier. Yo es que me pierdo. En el debate de subir y bajar impuestos me pierdo, porque es una de esas cosas que también significa absolutamente todo. Es subir o bajar impuestos depende de a quién. Yo me conformaría con que se cobrasen los impuestos correspondientes a aquellos que hoy, y no necesariamente defraudando, legalmente se libran de pagar impuestos. Meter mano al Yo fraude con eso fiscal. Ya me conformaba. No, estás hablando sobre fraude, estás hablando de aquellos que de una manera legal lo hacen. El fraude sería ilegal, de una manera legal. Instrumentos perfectamente legales para hacerlo. Y luego ya si a eso le suman los ilegales, yo simplemente... Y no estás hablando de la amnistía fiscal, ¿no? También, pues, sí, decir, vale. entre otras muchas cosas, pero hoy en día es perfectamente posible que una grandísima sociedad pague menos impuestos que cualquiera de los que estemos aquí, siendo una grandísima Yo creo que ustedes de fraude fiscal sociedad es y sin importante necesidad de andar con maletines. Que se cuantifique de una manera un poco consensuada el fraude fiscal, que sepamos cuántos millones estamos hablando. Hola. Para los sindicatos hablan de unas cantidades, hablan de otros. Yo creo que es importante que se cuantifique y se diga, señores... Es importante, pero ¿lo sabremos algún día? No, pero yo creo que eso sí hay que exigir a los gestores, por ejemplo, de las haciendas forales. Sí, que se cuantifique y se persiga con todos los más o menos, porque tampoco es una cuestión de 5.000 millones arriba, 5 millones abajo. Es una cuestión de serán unas décimas de millones. Y digamos, nosotros calculamos que en Guipúzcoa, por ejemplo, tenemos este fraude fiscal. Y entonces proponemos que en 5 años... Lo que estás diciendo, si se puede calcular eso y no se va por eso... Claro, es que cuantificarlo lo que habrá que hacer es atajarlo, ¿no? Digo yo, atajarlo. Bueno, pero eso es un debate que tenemos aquí, que fíjate, Marcelo, no nos acabamos ni de poner de acuerdo en si hay que interconectar los ordenadores de las 3 haciendas forales. Ahora parece que han encontrado el programa. El jack, no, sí, el jack por eso, que te quiero decir que el jack era un jack político, no era un jack técnico. Sí, pero vamos, que fíjate en qué nivel de debate estamos todavía, ¿no? Si la Hacienda guipuzcoana puede ver los datos de la vizcaína y viceversa. Bueno, pero al margen de eso, es verdad que el debate de la subida o la bajada de impuestos al final corre el riesgo de marear al ciudadano de una manera terrorífica, porque es que cada día escuchamos una cosa diferente, ¿no? Y es verdad que las tesis más liberales, por así decirlo, las que ha podido defender también Esperanza Aguirre, hablan de no tocar el IRPF, incluso bajar el IRPF para estimular la capacidad de consumo y de gasto de las familias. Y es verdad que parece que se está mirando más a otro tipo de impuestos, pues como puedan ser impuestos especiales, por ejemplo, sobre el alcohol. Lo que pasa es que eso luego al final también tiene una repercusión. El sector dice que en la aunque hostelería. aunque solo se suba no la cerveza, no el vino, sino se suba el alcohol espirituosas que llaman, estarían en riesgo cerca de 35.000 empleos. Claro, es que es terrorífico, por eso digo, ¿no? Que es que todo tiene al final una contrapartida. Se habla también de impuestos medioambientales, que es verdad que España no está al nivel europeo, que bueno, por ahí seguramente lo que pasa es que, claro, metiendo mano por ese lado, el problema es que la recaudación no aumenta de una manera significativa y al final la caída es tan brutal que con parches más o menos pequeños o medianos no se soluciona el asunto. Parches no, pero de trampas hablaba Aitor Esteban, lo hacía esta misma mañana. Esta relajación de déficit por 2 años no va a ser suficiente para el Estado. Vamos otra vez a hacernos trampas, se van a incumplir los números por parte de muchos, incluido el Gobierno central. Y no va a ayudar a una reactivación económica. Bueno, yo espero que el margen para Euskadi sea incluso superior, si es posible, pero confío más en nuestras propias fuerzas, en lo que se pueda obtener de la negociación de cupo, porque desde luego poco podemos esperar de la política que se está haciendo ahora desde el Gobierno central. Trampas, poco se puede esperar de esta política y relajación del déficit. Sí, pero de las trampas, creo que he utilizado la primera persona del plural, ¿no? Que vamos a hacer trampas. De hecho, de las trampas de la relajación del déficit se supone que va a emanar el dinero que está siendo objeto de polémica estos días y que va a ser objeto también de debate en la reunión de esta tarde, ¿no? Yo creo que ahí Aitor pues, ha hecho una reflexión en la que da a entender
que nosotros somos una isla absolutamente autónoma respecto ya no solo a las decisiones que se tienen que tomar en materia macroeconómica a nivel europeo, a nivel español, sino incluso en cuanto a los efectos, y desgraciadamente no es así. Yo creo además que nosotros también hemos comprometido recursos en algunas cuestiones que no tienen mucha lógica. Por ejemplo, 3 aeropuertos en un ámbito tan pequeño como Euskadi, pues no sé si son muy lógicos. Sí, en el País Vasco francés también, y Navarra. O por ejemplo, que estaban hechos antes de la crisis, claro, recordemos. Sí, pero que tampoco hemos hecho nada para racionalizarlos y ahora tenemos grandes problemas. Pero una gran infraestructura que nos está generando pérdidas continuas, como es en este caso el BEC, pues tampoco parece que fuera una decisión muy pensada, sobre todo con esa posible previsión de cómo iba a evolucionar la economía. Nosotros no somos una isla, estamos pagando las mismas consecuencias, desgraciadamente, que el resto, y la verdad es que en ese quién, en este caso el portavoz del PNV, veo que algunos políticos, bueno, pues la verdad es que sufren mucho en este tipo de intervenciones. Lo ha hecho el propio Carlos Floriano en el corte anterior, porque para el Partido Popular ahora es muy difícil explicar que aquello que recogía su programa de gobierno se lo han saltado la torera y están haciendo exactamente todo lo contrario a lo que se comprometieron cuando se presentaron ante los ciudadanos. Bueno, tú hablabas de infraestructuras, nosotros vamos a hablar de algunas. Hago otra vez alusión al documental a las 10:30 de la noche, El crack español, si no se lo pueden perder, documental de la BBC. También hablaba este documental de las estructuras, y debido a la crisis, algunas de ellas están viendo paralizadas o retrasadas sus ejecuciones. Hablamos del TAP. Como decía, en la Comunidad Foral, por ejemplo, de Navarra, este proyecto se ha visto recortado por esos problemas económicos. Pero en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿cómo está a día de hoy? Nos lo va a contar perfectamente Roberto Almau. Adelante. Eguerdión, Adela. Pues en Euskadi Fomento ha recortado el 40% del presupuesto destinado este año al tren de alta velocidad vasco. En Vizcaya y Álava se ocupa íntegramente ADIF, es decir, Fomento, del desarrollo del proyecto de los tramos del tren de alta velocidad. Y lo cierto, Adela, es que hay varios tramos que van con bastante retraso. Sería el caso de tramos como Durango y Amorebieta, que deberían de haberse terminado en 2011 y están todavía a la mitad, o el de Galdakao y Basauri, cuya conclusión estaba prevista en 2010. Igualmente ocurre también en el tramo de Lorrio y Achondo, donde solo se ha construido un 5%, y eso que a estas alturas debería de estar ya al 50%, es decir, Adela, a la mitad. Estás hablando de algunos tramos que tienen retrasos, pero es que algunos ni siquiera se han comenzado, ¿no es así? Efectivamente, todavía están en fase de estudios 2 entradas, una a Bilbao y otra a Vitoria-Gasteiz. Y además está en fase de redacción de proyecto el nudo de Vergara. Es un nudo de 16 kilómetros y que supone el corazón de la Y vasca. Lo que sí que está bastante avanzado es todo el tramo guipuzcoano. De este tramo no se encarga ADIF, sino el gobierno vasco. En este tramo habrá 30 túneles y 11 subtúneles, por lo que el recorrido, el 80% del recorrido, se va a realizar de forma subterránea. Además, está prevista que la entrada a Donostia se haga por ahora por la antigua estación, o sea, por la estación de Atocha. Vamos. Lo que sí que ha adelantado ya el gobierno vasco, Adela, es que está previsto que las obras del tramo guipuzcoano finalicen en 2018. Fomento de momento no se pronuncia y descarta dar fechas, así que habrá que esperar para ver si en 2018 puede estar finalizada toda la Y vasca. Es que ricasco, Roberto. 2018 fecha... Bueno, prevista en unos plazos, yo no sé hasta qué punto consideráis demasiado optimistas. Bueno, la fecha para esa finalización de esas obras del tramo guipuzcoano anterior era 2016, la consejera la ha colocado en 2018, pero es verdad que tal y como está el tema y como está el panorama que nos acaba de explicar Roberto, parece hasta una buena fecha, ¿no? Hasta optimista, pero claro, lo que hay que decir, y es fundamental, es que por mucho que el tramo guipuzcoano esté acabado, si no está acabada toda la infraestructura no se podrá poner en marcha, y ahí es a donde voy. A mí es lo que me parece muy preocupante, que es que, vamos, la pinta que tiene es parálisis absoluta de la infraestructura y de la obra, cuando estamos hablando además de una infraestructura que me parece absolutamente estratégica para Euskadi, necesaria, y que además no solo nos conecta con el resto de territorios, sino que es que además es clave para la reactivación económica. Entonces, a mí lo que me parece preocupante es que estamos hablando de tramos que sufren un retraso muy importante, tramos que se iniciaron o que se empezaron a construir y se pusieron en marcha
marcha cuando el dinero todavía fluía, es decir, cuando todavía no había este tijeretazo del 40% en las obras, ni se había dado orden a las empresas que trabajaran solo a las adjudicatarias al 15% de su capacidad. Entonces, si este retraso sucedía cuando todavía había dinero, todavía fluía en la inversión, ahora que estamos en esta situación de parálisis y sin demasiadas perspectivas de mejorar, pues yo creo que tristemente lo que hay que decir es que no podemos ser muy optimistas sobre la fecha en la que podamos empezar a utilizar el TAP. Pero estaríamos hablando de que finalmente se va a terminar, Marcelo. O Vega. No lo tienes tú claro. Yo no soy de las personas que más en contra está este tren. Yo creo que es importante que en temas ferroviarios estemos nosotros en el eje atlántico. Yo voy a poner una posición. Tenía dos justificaciones. Una está en el eje atlántico, que une París con Madrid, por esta parte. Luego, depende de dónde vayan los tres, pues te pueden ir a Galicia, Portugal, pero es el eje atlántico, que supone que iba a haber mucha mercancía, mucho viajero. Luego, tanto viajero no, porque de París a Madrid nadie va a ir en tren. Nos dijeron eso, pero no es cierto. De París a Madrid la gente va en avión o no va, porque el tren es muy largo y carísimo. Y luego tenemos el peligro, por una parte, en la zona sur, un poco más abajo de donde estamos nosotros, en la zona sur las obras van muy lentas o están todavía sin empezar en la zona de Burgos, por ejemplo. Por lo tanto, perdemos, ahí se nos cae el eje atlántico. Y arriba en Iparralde, la oposición, por ejemplo, de los cargos públicos de todos los partidos políticos, en Iparralde me llama la atención, porque aquí hay un grupo de gente que estaba, Izquierda Abertzale, Masela, Masla, los que promovían el tren social, estaban en contra de este tren de estas dimensiones y de estos gastos. Y en Iparralde no, en Iparralde la gente que está a favor no hay, excepto el ministro francés, que tampoco depende del día que le pregunte están a favor o no están a favor. Por lo tanto, lo del eje atlántico, que era a mí lo que más me gustaba en esta cuestión, a otros les gusta más la parte local, un poco ese metro de lujo que vamos a ponernos entre nosotros. También me parece importante que haya por medio del tren una buena comunicación entre capitales, no voy a frivolizar con esto. Pero el eje atlántico se nos cae por abajo. En abajo algún día se terminará, porque de Valladolid para abajo va bien, pero Valladolid, por lo tanto, ¿crees entre que Valladolid y esto va mal. Y luego el de arriba, lo que es el eje atlántico, el de arriba... ¿Y va a repercutir para la economía y para la industria Y luego vasca? tengo mis dudas que reactive la economía. Eso es. Porque me gustaría saber, y no estoy porque estoy en contra del tren, pero digo, ya me gustaría saber en qué zonas en las que en España se ha instalado el tren se ha reactivado la economía. Hay que pedir otro informe. No lo digo porque lo estaba diciendo antes Olatz, que yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Otra cosa es que tengamos un tren y que seamos una sociedad moderna y tengamos un tren rápido. La modernización yo he utilizado mucho el tren lleve a París, mucho, desde Naya. Por lo tanto, no voy a hablar en contra de un tren de alta velocidad o en contra de un tren. Otra cosa es cómo se gestiona el tren, sociológicamente, cómo se haya trabajado en el campo de la sociedad, eso es así. Y luego, otra cuestión final, igual no nos vendría mal un parón pedagógico. En la situación económica en la que estamos, hombre, si me dice Olatz que va a crear 5.000 empleos todas las semanas, le creo. Pero en la situación en la que estamos, un parón pedagógico del tren a mí no me parecería mal. No, y no caeríamos en el riesgo de que todas estas infraestructuras, todo lo que está ahora mismo ya en marcha, bueno, no te voy a decir que se estropeara, pues estamos hablando de grandes estructuras, pero que al final restara esa eficacia. Claro, porque es un riesgo cierto, entre otras cosas, porque la situación que estamos viviendo no es una situación ya coyuntural, sino estructural. Y porque la situación de crisis en la que estamos se va a prolongar en el tiempo, porque ya no va a haber los recursos que se tenían, los públicos, incluso los privados, hace unos años precisamente para dedicarlos a estas cuestiones. Nosotros teníamos una necesidad y era evidente. El sistema ferroviario en Euskadi era un sistema absolutamente antiguo, anacrónico, que no permitía desplazarse entre Vitoria y Bilbao, que eso pues generaba muchísimos problemas y que era también, pues desgraciadamente, una apuesta por el vehículo, por el automóvil, como el medio de comunicación más ágil, el único realmente rentable. De esa necesidad surgió una oportunidad que tenía que ver con ese gran proyecto de construcción de esa red ferroviaria por el eje atlántico que unía pues los países del sur de Europa, incluso hasta Portugal, con el norte. Y desgraciadamente, con la irrupción de la crisis, todo eso está mucho más que parado. Yo coincido ahí con las dudas que le genera a Marcelo los tiempos, porque es que entre Burgos y Vitoria no hay ni siquiera proyecto constructivo. Es decir, estamos viendo que las obras pueden empezar ya se están desarrollando entre Valladolid y Burgos, pero no hay ni proyecto constructivo, no hay expropiación, no hay nada de lo que tendría que haber para que ese eje realmente fuera En Navarra van a hacer una solución intermedia, van a poner un tercer carril en algunos tramos, pero no va a ser alta velocidad en cualquiera de los casos. Que en todo caso el parón provocado por la crisis lo que nos tiene que permitir es darle a esta infraestructura ese valor económico que va más allá de la facilidad del transporte de viajeros. Es decir,
posibilitar que la red ferroviaria que tenemos y la que está a punto de concluirse en Euskadi permita que nuestras empresas sean más competitivas, que nuestros puertos sean centros neurálgicos de transporte, que nuestro aeropuerto, sobre todo el de Foronda, que es el que está más habilitado, pues pueda convertirse en un aeropuerto de carga para la distribución de mercancías en el norte de la península, para todo eso. Creo que eso es una tarea pendiente y no me da la sensación de que forme parte de las prioridades de este gobierno. Javier, y luego Marcelo. Muy cortito, porque estoy de acuerdo con la síntesis, hoy estoy pastelero, de lo que habéis dicho los tres, ¿no? Y me apunto a la tesis del parón pedagógico de Marcelo. Creo que tan estratégico como decía Blach no es, y esto acaba de demostrar que no lo es, porque si verdaderamente lo fuera se hubiera dejado cualquier otra cosa y se hubiera ido a por ello, y creo que sí se puede aprovechar pues este parón obligatorio para volver a pensar, para bajarse del monte en muchos posicionamientos, que uno de los grandes problemas que ha habido con el tren de alta velocidad aquí es que era o sí o no oposición, quiere decir maximalismos, los que te decían que era horrible y no le salvaban nada. Había una oferta social también, había una oferta tren social que no era la diligencia, era velocidad alta. Yo ahí me perdí cuando vi uno de los proyectos entonces que lideraba sobre todo pues, Izquierda Unida cuando estaba en el anterior tripartito, yo ahí me perdí y se me parecía un poco más a la diligencia que lo que veía. Pero bueno, yo por resumir, yo aprovecharía, haría de la necesidad virtud y volvería a plantear qué es lo verdaderamente necesario. Eso puede llevar un costo también económico, y sería sería de mantenimiento, Es que lo del parón pedagógico, Marcelo, yo creo que no se puede responder a la crisis con parálisis, es mi opinión. Pues eso es lo que se está haciendo en casi todos los campos. Hombre, es evidente que no se puede invertir en infraestructura si no hay dinero, o sea, eso es la cuadratura del círculo, pero precisamente cuando hablamos de reactivación económica, que son grandes palabras, yo creo que sí que hay que pensar en infraestructuras que tengan un valor añadido y que por lo tanto ayuden a dinamizar la economía y a generar empleo. ¿Qué zonas de España se han revalorizado económicamente y han subido y tienen un nivel de paro del 5% porque pasa el tren por allí? No solo eso, han llegado a cerrar estaciones que tenían un promedio de un solo viajero al día, que hay que ser también, ahí estoy de acuerdo con ese reportaje que hay que hacer un estudio de eficiencia y de racionalización de las cosas. Bueno, hoy es 13 de mayo, en 2 días se celebrarán 2 años de ese movimiento 15M, pero sin embargo las distintas plataformas, organizaciones, etcétera, han decidido pues pasar ese aniversario al fin de semana, que la gente pues parece que no sé hasta qué punto ha acudido a esas grandes concentraciones o manifestaciones. Lo digo porque si bien en Madrid, la Puerta del Sol, vamos a ver enseguida esas imágenes, pues sí, se nota que había gente, por lo menos en las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca eran bastante cortitas, ¿no?, el seguimiento que ha tenido. El resumen de lo que ha ocurrido aquí nos lo hace Gorka Vallejo. Adelante, compañero. Guardián Adela, pues sí, han sido unas 20 concentraciones en todo el estado y quizá la más numerosa ha sido la que ha tenido lugar en Madrid. Allí la plaza escogida para ese recuerdo 2 años después ha sido la Puerta del Sol, un lugar céntrico, como no podía ser de otra forma, ya que en ese lugar comenzó el movimiento 15M. Allí se han podido escuchar consignas muy similares a las utilizadas hace 2 años, eso sí, contra el gobierno. Recordemos, 2 años que hace que nació ese movimiento 15M, pero aquí en Euskadi también se ha podido recordar, ha estado representado, y es que en Bilbao, por ejemplo, se han reunido 1 millar de manifestantes y lo han hecho encabezados por una pancarta en la que se podía leer el siguiente lema: sus beneficios, nuestra miseria, borroka orokorra. Y en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, también se ha recordado este 15M. El lugar escogido para ello ha sido la Plaza de la Virgen Blanca. Hasta allí se desplazaron una treintena de personas y colocaron una pancarta, un cartel en el que se podía leer lo siguiente: de la indignación a la rebelión. Unas cifras, unos datos, como acabas de decir, curiosos cuanto menos o irregulares, que nos hacen preguntarnos lo siguiente: ¿realmente hoy, casi 2 años después, continúa habiendo indignación? Pues mira, es una pregunta que voy a plantear a nuestro siguiente invitado, que está por teléfono. Gracias, Gorka, y saludo ya a Adolfo Gómez, miembro de la plataforma 15M Vizcaya. Arratsalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sigue estando la gente tan indignada como hace 2 años? Sí, la gente sigue estando tan indignada como hace 2 años porque los problemas por los que protestábamos no se han resuelto. Sin embargo, la manifestación, la concentración que se produjo, por lo menos en Bilbao, en la Plaza de la Arriaga, fue bastante poco numerosa. Sí, el número de gente que asistió a la marcha de ayer fue más pequeño que al de la marcha del 2012. No obstante, la indignación del 15M se refleja en muchas mareas, muchos movimientos, la lucha contra desahucios, en la lucha
por la sanidad, en la lucha contra el fracking. A pesar, por ejemplo, te he cogido del periódico un comentario que dice hoy que en Madrid vivió hasta mayo 1.628 manifestaciones, el doble que el año anterior. O sea que digamos que la indignación popular se ha especializado. Todos estábamos antes en el 15M y ahora hay quien está en el fracking, ahora hay quien está en desahucios. Y entonces, Adolfo, ¿estaría esa plataforma del 15M condenada a desaparecer, puesto que, como dices, las plataformas se han ido especializando? No, el 15M como tal no desaparecerá. De hecho, la mayoría de los que estamos ahora militando en el 15M participamos también en otras plataformas. La estrategia nuestra es la de la nube de mosquitos. Somos muchos, somos pequeños, pero una nube de mosquitos puede agobiar a un animal muy peligroso, como puede hacer el sistema actual, el gobierno. Pues con esa metáfora nos vamos a quedar. Gracias, Adolfo. Es que ricasco. Dios. Bueno, ¿hasta qué punto consideráis que este movimiento se ha descafeinado un poco o, según palabras de este representante de la plataforma, se ha especializado? José. Yo no sé si hablaría tanto especializado, respetando mucho su versión, incluso la metáfora de la nube de mosquitos. Yo creo que estos tipos de movimientos que nacen evidentemente de la indignación y que no tienen una canalización estructural, porque surge de la gente y por tanto es complicado mantenerlo continuamente activo. Sí que es cierto que en primer lugar fue la primera rebelión social evidente después de mucho tiempo, fruto de precisamente esa bonanza económica en que no se producían ese tipo de manifestaciones, y yo creo que sí que de esa semilla luego han surgido más movimientos de protesta ya en cuestiones muy concretas, y estamos viendo que esa movilización social ya es una realidad constante y que tiene también otra lectura pues muy vinculada a ese distanciamiento, esa desafección hacia lo que supone la política como el sistema habitual de representación de los ciudadanos. Pero es una movilización social eficaz, tiene luego un reflejo activo en algo. Hace un poco historia, excepto hasta el 15M en Madrid, concretamente en Madrid capital, por la sociología que tiene Madrid capital y por los años del Partido Popular, no se movía nada. A mí me tocó bastante andar en aquella época por Madrid por temas de Egunkaria y hablamos con muchos colectivos, mucha gente, y ellos decían, es que no se mueve nada, no hay vida. O sea, fuera de lo que es la política oficial, o sea, estás expulsado de la polis. La gente que no estaba en la polis oficial, Parlamento, Ayuntamiento, estaba fuera de la polis, ¿no? Y el 15 me valió como revulsivo para contarse, pues se dieron cuenta que eran muchos los que estaban en contra de un tipo de políticas. Y luego yo creo que las mareas blancas, antes no sé si José se refería, blanca, cuando he hecho movimientos, de la sanidad, las verdes, de la República, eso no se entiende solamente sin el 15M. Estos movimientos es difícil que jueguen de un día para otro y que sea una oferta masiva, mayoritaria, alternativa y que luego encima tenga buenos efectos cuando se presenta o a las elecciones o no sé, porque en esos movimientos también, dicho con todo el cariño, cada uno es de su aitacho y de su amacho. Ahí se junta mucha gente que está en otros sitios, que se conocían de antes. Y luego, por traerlo un poco para esta parte del mapa europeo, yo creo que es de tesis examinar por qué aquí tuvo tan poco éxito en un país en el que tenemos un índice de movilización muy alto. Tal vez tenemos un índice de movilización en unos campos concretos, no en general, campos concretos, pero no, el índice de movilización sindical aquí es alto porque tenemos el mayor número de huelgas generales por mes en los últimos 30 años en toda Europa, ¿no? Pero luego el campo sindical se mueve mucho, pero el campo referente al conflicto se mueve también mucho. En el campo de la movilización contra ETA también ha habido movilizaciones muy importantes y muy masivas. ¿Y por qué algo que cuaja bien en Madrid? Le costó, pero cuajó en Madrid. Que cuajó mucho también en Barcelona y en otras capitales de eso que se llama España. ¿Por qué aquí no cuajó? Yo creo que es de tesis sociológica. ¿Por qué aquí un tipo de gente que habitualmente se movía no se dio por aludida en esas movilizaciones y acudió solamente a un tipo de sociología que habitualmente no acude a otro tipo de movilizaciones? Yo creo que también sería para verlo. Decía que los datos económicos nos dan para estar indignados. Sin embargo, 2 años después, este movimiento baja, decae, se diluye. No sé hasta qué punto eso es así. Sí, vamos a ver, yo solamente por contestar a lo que planteaba Marcelo, yo creo que también es porque aquí, por ejemplo, los casos de corrupción son significativamente menos que en otras comunidades autónomas, porque la crisis en aquel momento en el que surgió el 15M, que fue un auténtico boom, acordaros de aquellas acampadas en la Puerta del Sol, quizás aquí no se vivía igual, pero yo lo que sí que creo es que el movimiento efectivamente se ha desinflado, pero que lo que sí pervive es una sensación más
más o menos generalizada de descontento, bueno, pues con el sistema, con lo que puede ser la calidad o no de la democracia en España, y sobre todo una desafección preocupante y galopante hacia la clase política, que ha caído en el descrédito y que yo creo que lejos de recuperar crédito pues lo va perdiendo a marchas forzadas, y una desconfianza muy palpable en los ciudadanos hacia quienes les representan. Pero curiosamente eso no tiene, es decir, va perdiendo fuelle en las calles, y además tampoco tiene una traslación significativa en el voto, porque estábamos hablando de que se decía, ¿no?, que podía ser el final del bipartidismo, y bueno, las últimas encuestas que hemos conocido es verdad que Partido Popular y Partido Socialista pueden bajar, pero es verdad que no, que el sistema que el trasvase de votos no va del Partido Popular al Partido Socialista. Eso es, no es así, y tampoco es que otras formaciones minoritarias que sí que crecen no experimentan tampoco un alza desaforada, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que la indignación existe, es verdad que se ha canalizado hacia otro tipo de plataformas, es verdad que, por ejemplo, pues, la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau y compañía han tomado muchísimo protagonismo, porque también los desahucios han ido en paralelo las distintas mareas. Mira, nos hemos acercado precisamente, ¿no? Ayer nos acercábamos hasta esa Puerta del Sol para conocer, bueno, pues cómo se está viviendo esta jornada y qué es lo que opinan sobre este movimiento. Esto respondía. Yo creo que ha ayudado muchísimo a dinamizar toda la movilización ciudadana. Ha demostrado el interés de los ciudadanos en que no les quiten algo que creían que tenían. Los pilares fundamentales de un Estado son, aparte de la justicia, la sanidad y la educación. Y mientras me quede un hálito de vida, yo seguiré peleando. Es una representación de toda la gente que está ahora mismo en contra de todo lo que están haciendo, de todo del gobierno. Creemos que hay que defender nuestros derechos y pelear por ellos, porque nos están tomando el pelo y van a acabar con todo lo que se ha conseguido durante todo este tiempo. No sé hasta qué punto al final, entre las manifestaciones que escuchábamos ayer, se oían muchos eslogans referidos a un montón de cosas, incluso también de los niños robados. ¿Hasta qué punto son demasiados grupos, demasiadas cosas, como decía Marcelo, de su padre, de su madre, de la Ita, de la Ma, y hay que centrar el tiro? Sí, lo que pasa es que a ver cómo se centra un tiro siendo una realidad tan amplia la que hay. Yo creo que lo que ocurrió con el 15M era bastante previsible. Ahora, yo no me voy a apuntar a esa especie de ganas que veo de acabar con ello, ¿no? Porque lo que sí se demuestra es que han sido muy molestos, a algún callo que otro han pisado y alguna cosita pequeñita, yo creo que no sé si han servido para cambiar, pero sí por lo menos para que se piense. Y luego, pues más allá de ahí, es que es muy complicado mantener algo como eso, y más teniendo en cuenta que el sistema, ese monstruo del que hablamos tanto, es de verdad el sistema. O sea, es tan sistema que es capaz de fagocitarlo, ¿no? Y uno de los fenómenos que ha ocurrido últimamente es que esto a una parte del sistema le ha servido, por ejemplo, pues para crear un género periodístico, un género televisivo perfectamente. Se editan libros, las grandes multinacionales, Random House Mondadori te saca libros que te enseñan a rebelarte teóricamente contra ellos, ¿no? Y esto es lo gracioso. Los canales de televisión, cada 2 sábados por 3, todos los sábados, tienen uno frente a otro a ver quién tiene más rojos y más, comillas, fachas enfrente para pelearse por lo mismo. ¿Para qué? Para vender más anuncios, teóricamente contra el sistema, ¿no? Y luego aparecen ya personajes del pasado como referentes, Garzón, uno de ellos, o Jorge Festringe, ¿no?, que le pasaba a Fraga por la derecha y resulta que es el referente. Entonces habría que tener mucho cuidado de que el movimiento se vaya por ahí, pero por lo demás, que ha servido para muchísimo, sí, seguro. Bueno, son las 2:16 de la tarde y es el momento en el que nos vamos a acercar hasta Ondarroa para conocer, bueno, pues cuál es la situación que allí se está viviendo en ese nuevo Askegunea, ese muro popular que, bueno, estaría arropando a Urtza Alkorta. Es una mujer sobre la que pesa una orden de detención por pertenencia a ETA. Es una sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba la condena de 5 años para esta joven vizcaína. Le dieron un plazo de 10 días para que se presentara en la cárcel. Alkorta no obedeció a esta orden y desde entonces se encuentra en busca y captura. Estamos hablando ya, bueno, pues de que han sido varios los intentos por parte de la Ertzaintza, por lo menos de acercarse hasta ese muro.
Y de momento la situación está como está. Siguen allí las personas congregadas y enseguida vamos a escuchar algunas declaraciones de la propia Urtza Alcorta, que le ha escrito una carta a la consejera. Los congregados este fin de semana también han hecho declaraciones, me gustaría que comentares. Se dirigían a Estefanía Beltrán de Heredia y le decían que Euskal Herria está viviendo una nueva situación política y que no es tiempo de detenciones. Olatz. Ya, pero es que habría que recordar a quienes conforman este muro popular y hacen este tipo de declaraciones que la Ertzaintza actúa en este caso como policía judicial y está cumpliendo una orden de busca y captura que pesa sobre esta persona que emana del Tribunal Supremo. Es decir, que yo creo que lo que queda de manifiesto y lo que se trasluce es que hay un intento, en mi opinión, bastante burdo de querer criminalizar la acción de la Ertzaintza y de alguna manera provocarlo con este tipo de concentraciones, de askeguneas que les llaman, porque ya sucedió esto también en el Boulevard en Donosti, cuando también pesaba una orden de detención sobre un miembro de Segui. Después todo esto les sirvió para sacar una serie de carteles en la que se decía PNV, esta es vuestra policía de proximidad, salía un chico con la cabeza abierta, luego aquellas pintadas en los bachoquis de PNV ata tus perros. Quiero decir que a mí me parece que lo que se está intentando es, bueno, pues de alguna forma criminalizar a la Ertzaintza que está cumpliendo al final las órdenes de un juez y politizar algo es lo que decía precisamente, que no es político, precisamente no es político. La consejera. Vamos a escucharle. Hay un grupo de personas que están haciendo esa resistencia pacífica y bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y bueno, insisto, la Ertzaintza tiene entre sus obligaciones el cumplir con el mandato judicial. ¿Le puede parecer a efectuar la detención en cualquier momento? Efectivamente, aparecerá cuando operativamente se considere oportuno y se considere que así debe proceder. ¿Le queda otra a la Ertzaintza que no actuar e intervenir y detener a esta mujer, Marcelo? Depende. Matiza. Depende. Cuando fueron a cerrar Egunkaria, acto manifiestamente ilegal e injusto, no fue la Ertzaintza a defender Egunkaria, ni a los trabajadores, ni a los directivos, ni cuando estaban torturando tampoco. Por lo tanto, depende del delito que se cometa y quién lo cometa. Pero no hay que ponerme serio. Yo creo que la crítica, yo no creo que es un proceso de criminalización de la Ertzaintza, yo creo que es una crítica, yo creo que es más una llamada, una invitación, una llamada a que al menos la gente de Abertzale de este país en esta fase política se active de una manera. Porque todo el mundo ya sabe que la Ertzaintza mañana no va a dejar de cumplir las órdenes que le vengan de los estos. Otra cosa es que eso había acompañado de una crítica política, de una invitación a que en esta fase política se activen desde... Yo creo que es una invitación más al campo de Abertzale, ¿no? A la gente del campo de Abertzale, que se active, que hay que buscar dinámicas en las cuales se pase de una fase en la que deberíamos estar vaciando las cárceles, progresivamente, pero vaciando las cárceles, a no volver a llenarlas. Hablaba antes Olatz de la intervención en Donostia. En Donostia hay dos tiempos en la intervención, unas que entraron a saco y luego la segunda no entraron, ¿no? La segunda, con una paciencia franciscana, fueron uno por uno desalojando cuerpos inertes desde el suelo. Pero la primera, de la que seguramente no estará muy orgullosa la consejera de Interior, fue entrar a saco buscando a uno. Yo creo que el método es un método ejemplar. Me viene bien el azar porque que la última te haya sido el 15M, ¿no? Si esto hubiera sido el 15M y estuvieran protegiendo en Madrid el 15M a un joven acusado de agresión a la policía en una acción anterior, consideramos que es modélico, que es ejemplar, que es pacífico, yo no, Marcelo, si te que es gandiano, yo no consideraría. Diríamos que es si hay gandiano. una orden de detención, la policía está para ejecutarla. O sea, es que eso si no sería la ley de la selva. Depende, porque en el caso de los insumisos no decíamos eso. En el caso de los insumisos seguramente decíamos que nos parecía mal que ingresaran en prisión los insumisos, que los condenaran y pedíamos a los magistrados, a mí no, desde luego, pedíamos a los magistrados que fueran conscientes de la realidad a la que estaban en el momento político y social en el que estaban firmando aquellas sentencias. Incluso había magistrados que firmaban la sentencia y luego ponían una nota que estos magistrados solicitan al gobierno que no aplique la sentencia. Por momento tanto, político y social. Yo creo que estamos en un momento muy interesante. Y lo vinculas a las detenciones y a las declaraciones. Estamos en una época en la que yo creo que hay que empezar a vaciar cárceles progresivamente. Pero es que esta señora tiene una orden, o sea, de detención no va por colaborar la con ETA. Ertzaintza quien va a facilitar eso. Yo no hablo de la Ertzaintza. Y va a facilitar la fuga de estas personas, les va a poner a seguro. Yo lo que hablo es, se puede plantear en este país, sobre todo en el campo de Abertzale. Yo entiendo que a la gente en Abertzale esto no le guste. Hay que dejar de pagar los delitos, ¿no? Si no se les detiene. Pues depende, ya he dicho, en el caso de Egunkaria no vinieron a defender a Egunkaria y es manifiestamente delictivo lo que sucede allí. No estamos hablando de Egunkaria, Marcelo. Estaban torturando a los directivos y allí no fue nadie a garantizar nada. Pero que es otro tema, pero que esta señora está acusada de colaboración con ETA. Y a nosotros nos estaban torturando y allí no fue nadie a defender. Esta señora tiene una sentencia firme porque se ha agotado a través de la vía
jurisdiccional ordinaria con esa sentencia del Supremo, una sentencia de 5 años que yo creo que es importante que la gente sepa por qué, ¿no? De lo que se le acusa, de lo que se considera jurídicamente probado, es de haber ayudado a un comando de ETA, haber colaborado con ese comando de ETA. Y por tanto, esos son unos hechos muy concretos y que doy por supuesto que nadie de los que estamos en esta mesa aprobamos que alguien se dedique a ayudar a terroristas. Pero además, yo creo que sí que hay una clave en lo que tú comentabas muy interesante. Ese intento de activación de todo ese colectivo Abertzale que, bueno, parece, con ese tipo de actuación, es que vuelve a legitimar lo que supone ETA y lo que ha supuesto la herencia de ETA. Y a mí eso me parece muy peligroso. En el caso de Boulevard, la acusación era de Jarray, era ser de Jarray. Sí, pero aquí estamos hablando de colaborar con ETA. Sí, en el caso del Boulevard no. En el caso del Boulevard no. En el caso del Boulevard eran por ser de Alcázar. Perdóname un segundito que se interrumpa a todos. Perdóname un segundito. Tenemos que escuchar las declaraciones de Urtza Alcorta que nos acaban de llegar. Luego te doy la palabra, José Embarcatu. Venga. Le he oído declarar que me detendrán cuando lo consideren oportuno operativamente. ¿Cuándo es para usted el momento oportuno para mi detención? Para nosotros no hay un momento oportuno para detenciones políticas. En este nuevo tiempo político que vivimos, el PNV tendrá que elegir y decidir. O seguir de la mano de España o apostar por Euskal Herria definitivamente. José, habla de detenciones políticas. Sí, pero bueno, no sé quién le puede creer, aparte de su parroquia y de los que están con ella apoyándole, ¿no? Y yo creo que, y terminaba ya, porque su delito no es un delito político. Ayudar a un grupo terrorista o a un comando terrorista no es un delito político, es un delito mafioso. Es decir, porque esas personas venían o pretendían cometer atentados. Pero respecto al tema de la movilización, que yo creo que es lo relevante, porque esta señora va a ser detenida y acabará en prisión, creo que al final la izquierda Abertzale, claro que necesita este tipo de banderas para activar una forma tradicional de comportamiento que en este momento se le estaba desmoronando. ¿Por qué? Porque tienen una representación institucional en todos los ámbitos, incluso con capacidad de decisión en Guipúzcoa, en Diputación y Ayuntamiento. Bueno, ya ahí vemos lo que están haciendo con polémicas encima de la mesa como el tema de las basuras. Y porque se están viendo que este final de ETA es un final de derrota, no es precisamente un final victorioso para lo que han supuesto sus mensajes y su estrategia. Por tanto, yo entiendo que desde la izquierda Abertzale se intenten buscar este tipo de argumentos absolutamente huecos para movilizar a esa parroquia que tiene pocos referentes y pocos motivos para volver a estar en la calle. De todas maneras, la izquierda Abertzale comentaba que el Askegunea del Boulevard Donostiarra había marcado un precedente, una especie de antes y después de este tipo de movilizaciones. Tenéis 2 segundos para decir si esto creéis que va a ser así. Olatz. Para mí lo preocupante, y enlazo con lo que decía Josean, es que en esta movilización de la izquierda Abertzale haya un retroceso democrático y estemos volviendo a dar pasos atrás a tiempos que creíamos superados. Me he columpiado con el tiempo. Tenemos 20 segundos para decir agur, daros las gracias y pediros disculpas porque os había pedido la palabra. Ya saben que la información continúa en el Gaur Egun, en el Teleberri. Os dejamos ahora con Robin Hood y, cómo no, esta misma noche a las 10:30, el crack español, el documental de la BBC que podrán ver en esta cadena. Así que mañana les emplazamos a la misma hora, 1:10 más o menos, con toda la actualidad. Eskerrik asko. Gracias.